Suscríbete a La Panterita. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Provincia, buen día, ¿qué tal, Carlos? Muy bien, Arturo, saludos cordiales a todos. ¿Qué tal, Germán Cafa? Muy bien, Arturo, buen día para todos. Pancho. Buen día para todos, Arturo. ¿Por qué te trabas? Parece esos jugadores que están muy acelerado. Ah, la puta, ¿qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor, saludos a todos. ¿Se puede poner ese silencio? ¿Cuál? Ese chuchu. Niño, ¿en qué sistema estamos? Estamos en el canal digital 18.3, canal digital, también en el canal de YouTube, estamos como Monumental AM 1080 y en X, ex Twitter, transmitiendo en vivo igualmente Monumental AM, esto en X, en YouTube y en el canal digital 18.3. Digital y YouTube. Así mismo, bien, muy bien. Ahora no de cebola, te pregunto bien. Sí, ¿Sabes lo que me gustaría antes de entrar, si fue penal o no? Cada uno tiene su opinión y se respeta. Después Federico Río puso ahí en su tweet, Dani Maciel retuiteó Cerro, que no fue penal. Yo le dije, oye a Oscar Acosta, Carlos Quise, y dijo, es diopio Carlos Quise por la jugada, y Oscar Acosta. Sí, te escuché, ahí te... Espera, me gustó la otra parte que te dijo también. Listo, ya está penana. Estos técnicos se la son. No, cuando te dice el VAR es Julio Iglesias. Ese es viejo a veces, sí, a veces espectacular no. estuvo. Pero esa herramienta es más vieja que Tutankamón. ¿Sabe quién fue Tutankamón? No. Ese es más viejo, esa vez es Julio Iglesias. Estuvo bien. Espera un ratito. A veces sí, a veces Esto no. nosotros decíamos, ¿saben qué le decíamos a veces sí, a veces no? A Miguel Figueredo. Cuando era presidente de Solamérica y le entrevistamos permanentemente, le decíamos a Miguel Figueredo, Miguel, Solamérica es como Julio Iglesias. ¿Por qué? A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. El año 1926. A la puta. Y la verdad, el doctor Miguel Figueredo, a veces sí, a veces no. Vamos a discutir después. Departamento de queja tiene un ratito ahí, tu WhatsApp ahí. A YouTube ya están dejando mensajes, al YouTube, al nuevo canal. Si podemos leer mientras los... ¿Y lees qué es lo que dice, Dios? Dice, buenos días a todos, firme comandante, para mí no fue penal lo de Brock, dice Fernando Jara. Qué grande Francisco López, Pablo Espinosa. Allí apareció un mensaje para Pancho, la nueva generación, dice Pablo Espinosa. ¿Tu vecino? No, pero ¿y después? Eduardo Benítez, ¿puedes dar la lista del plano local de Alfaro? Desde ayer estoy pidiendo, aún no hay lista del plano Te vamos a hablar local. después de los sancionados uruguayos, después. Penal en contra Cerro y no fue falta Olimpia, dice J. Torres. Los primeros mensajes al YouTube, al canal de YouTube Monumental AM 1080. Porque es lo que le cuestionan al programa. ¿Qué número tiene WhatsApp ahí? Habilitamos a partir de ahora 0971 1080 10. Audios y por favor que sean hasta 20 segundos como máximo. No, porque algunos abusan, ya hacen una grabación de 2 minutos más o menos. Un descargo hacen. Sí, hasta 20 segundos. Máximo 20 segundos. Pueden decir lo que quieran, pero hasta ese tiempo. No, tampoco lo que quieran, porque quería cortar la bola. Claro, Perdón, pero... me salió del alma. Recorre más por menos con Cielo Itaú. Los miércoles puedes cargar la calidad de los combustibles Shell con 20% de descuento con tarjetas débito Itaú Visa Infinite. Shell mejor por lejos. Cuando vos te aferrás a una idea, ¿qué número tiene otro WhatsApp ahí? 0971 1080 10. ¿Ya están cuestionando o no cuestionan nada? Departamento de queja. Escuchamos. Ya dije ya varias veces en este programa que Pancho se quite su camiseta, no puede estar sentado ahí con la camiseta de Olimpia. Tranquilo. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Buen día, comandante, a la mesa, colaboren por favor, porque el comandante tiene poca hora de sueño y solo hoy está de pocas pulgas. Brillante. Hoy yo estoy de poca pulga. Apracur es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima porque su fórmula avanzada alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur, el antigripal ideal para todo pronóstico. Buenos días a la mesa. Para mí no fue penal lo de Brock. Está bien, tranquilo nomás. No hay nadie, no nomás bola, niño. Están preguntando, otro oyente dice Eduardo Benítez, quiero la lista, pero de cada uno de su opinión, ¿quiénes pueden estar en la selección? Nuevamente el plano local. Otra vez selección nacional. Llegó Rosada, habla tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Puedes ver el estado de tus artículos empeñados y acceder a artículos de remate. Rosada, habla nueva tienda online de Casa Rosada. Y ya está tomadito la mano como dice Carlos Quise. Tranquilo. ¿Entendés, güey? Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, ubicada en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Ipacaraí, a metros del peaje. Seguinos en las redes sociales o comunicate al 0981 319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Agárrense de las manos.
para Pancho y para Germán. ¿En dónde estamos nosotros? Estamos en el canal oficial de YouTube de Fútbol a lo Grande, en este caso ese que está allá arriba. 80, y ese es el canal digital, 18.3, el canal digital aire. ¿Y el otro niño? Y el otro el canal de YouTube Monumental AM 1080, al igual que X. Y no vamos la veo. Sí. No sé, ahora estaba abriendo el canal para leer también los mensajes de X. Para ir leyendo mensajes. Ahí pueden chatear también. Bueno, enseguida vamos a llamar a Federico y vamos a pedirnos más paz y tolerancia en la mesa. Porque ¿qué vamos a pedir? Tolerancia. ¿Vos sabés cómo te tolero a vos, Pancho? Sí, yo sé. Esa risa, por ejemplo, ya es de no, pero irónica, no, esa risa de sobradorcito. No, ¿por qué? Cancherito, tanto usted vino curepicístico. Yo se lo dije. No, ¿qué tiene que ver con curepicismo? Que no mezclemos las cosas. ¿Qué tiene que ver con la solamente ahí nomás hay cancherismo. Sí. Sí, cancherismo es el término curepicístico. ¿Qué pique trajo? Tener un libro traído. Me regalaron. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de pecho nugget de 300 gramos en todos los supermercados y puntos de ventas del país. Ayudas a la Fundación Azuleu. Hagamos un agosto diferente. Pechugona, a todos les gusta. De Pedro Juan, Arturo, nunca va a ser penal esa. Nunca va a ser penal. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales con descuentos de hasta el 50% en todos los canales de venta y con todas las formas de pago. Delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Oscar Ullón, Arturo, yo te apoyo. Fue penal y soy de Cerro. Igual si perdemos 2000 contra 3, yo, vos y Quise. Curvea, dice, su cuerpo hacia el balón. Así está escrito. Claro. Temple Sport, la marca más grande del país. Seguimos en redes sociales como @Temple Paraguay. Temple Sport. Tolerancia y paz en la mesa, ja. Juan Carlos Rojas. Ya conocéis los nuevos cables Cordeiro desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país con respaldo de garantía de Electropar. Buen día, comandante. Quiero decir nomás que Pirida Mota es 10 veces más jugador que ese té naranja de Villasanti. ¿De quién? Que Villasanti. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión, tractor. Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloca todo, silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Comandante, vos sos perro, por eso tenés pocas pulgas. ¿Yo sí qué? Perro. No entendés el sentido figurado. Y vos no sabés dónde viene cuando el perro, cuando la señora francesa habla con su perro. Perro de la calle son. Déjate joder, aquel. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales. JMC Paraguay, JMC la fuerza del trabajo, con respaldo de Chacomer Automotores. Okay. Comandante, pues no le queremos limpiar, pues no te vamos a transmitir el partido en vivo. De Cerro Metro ahora. No le queremos. Puta, qué pesado. Sira es el primer centro de rehabilitación neurológica del país con tecnología de nivel mundial. Cuenta con programas de tratamientos para pacientes con ACV, lesiones de columna, respiratoria y más. Conoce más en @Sira Paraguay al 021-288-7555. Accede a la primera consulta sin costo. Conoce Sira. Comandante, hoy pasé por tu casa y Oliver no paraba de ladrarme, comandante. Amaneció, pero también Oliver de poca pulga hoy. Sí, amaneció como yo. Perro de la calle son. Qué pesado. ¿Qué? Ya empezamos ya rápido, ya empezamos. Qué programa. Bueno, metele pues, vamos ya a hablar. Buenas tardes a todos en la mesa, Arturo. Mi humilde opinión no fue penal lo de ayer. Bueno, vamos ahí. Paz y tolerancia. Paz y bien para todos los lugares de Radio Carita. Hola, grupo. Para nada, señora. Te iba a decir una cosa. Vamos a ver la interpretación de la acción. Después están la parte técnica de dónde se estaba acá. Y además le puedo a Federico Río que tuiteó a las 2 de la mañana a la 1 ya. Correcta interpretación del árbitro. Espera, será. Y si quiere morir con su idea cada uno, que muera con su idea. Que cada uno interprete y los oyentes también. De hecho que si vos le preguntás al hincha de Cerro fue penal, te va a decir no. Sí. Y vos le decís a Olimpia, ya pasó lo que pasó. Es lógico. Y que lo modelo, que yo me acuerdo y visto que ayer cuando yo salí a la cancha brasileño,
un oyente, y yo bueno quise filmarle mucho porque para mí fue penal, pero siempre dejó el beneficio de cierta duda de volver a ver otra vez, porque a veces vos podés una primera vez y después podés ir cambiando. No somos solamente Dios perfeccionista. Nosotros sobre todo fue perfecto. Entonces, desarrollo del partido, ahí la primera imagen rápido no podés explayarte mucho. Y vendemos Darío. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Cibellale 4623. Class Motors, una decisión inteligente. ¿Qué tal, Federico? Buenos días, Arturo. Un saludo muy especial para todos los compañeros de la mesa, para toda la audiencia. Espero estén todos bien saludados. ¿Qué tal, Federico Ríos? Súper bien, Arturo. Súper bien. Federico Ríos. Sí, ya dije, acordate que yo fui el primero en decirte penal del Agosto, el arquitecto del Agosto. Saludos al arquitecto. No hay peor ciego del que no quiera ver. Claro que es penal, la mano apoyada por el cuerpo y abre su codo. Qué notable, cómo no quieren ver la gente como tiene que ser. Yo me anoto con Quise y contigo, Arturo, me anoto. Eladio Franco. ¿Qué tal, Federico? Muy bien, Arturo, muy bien. Se te nota medio entrecortado. ¿Dónde está vos? ¿En el baño? ¿Dónde está? En el campo. Estoy acá en lo de nuestro amigo en común, Eligio Ortiz. Saluda, Eligio, ¿sí? Te voy a hacer llegar. ¿Cómo anda, Eligio? Y bien anda, Arturo, anda muy bien. Ahora le estoy esperando, por lo que anda bien. Por eso salió de su local ahora. ¿Y te vas a hacer corte de pelo o bigote? No, vos sabes que le estoy acompañando a mi hija porque tengo una hija que es imagen de marcas. Está bien. Entonces, él hace el arreglo del peinado. Exactamente. ¿Y para qué hace esos movimientos tipo al asistente cuando viene el corner y hace así? ¿Para qué hace eso, Eligio? Y habría que preguntar, le voy a preguntar. Como esos asistentes, él después peluquero, como esos asistentes que se le ponen así cuando es corner. ¿Viste esos asistentes que así después se va a hacer un show? Están preparados para... así para correr, y así está Eligio, te peina, te mira de un costado. Bueno, ¿qué tal, Federico? ¿Qué es lo que te reí? ¿De quién te reí? Federico. Reclama tu llamada, Arturo. Bueno, otro día, saludos. Sí, ya sé. Ayer pusiste en tu Twitter. Sí. ¿Te acordás lo que pusiste o querés que lea? Y para que la audiencia escuche y se resuelva, siempre sería importante, Arturo, porque no tengo ahora en mente exactamente cómo escribí, pero sé el concepto. Porque vos sos medio caprichosito también como árbitro. Aquí tengo un mensaje, señor. Eduardo Brock en ningún momento amplió el volumen de su cuerpo con su mano, brazo para impactar el balón. En todo momento lo mantuvo pegado al cuerpo, mano no sancionable. Penal mal concedido en contra de Cerro. Eso vos tuiteaste ayer, Federico. Sí, así mismo, Arturo, así mismo es. Con la imagen que mostró la televisión y con la imagen que se fue a ver el árbitro en la imagen VAR, pude observar esa situación, de que en ningún momento él amplía el volumen de su cuerpo, lo tiene pegado al cuerpo. Y hago este ejemplo que normalmente suelo hacer en Fútbol a lo Grande TV, programa que va de 23 a medianoche por Telefuturo todos los domingos, que si le cortáramos el brazo va a terminar pegando ese balón en su cuerpo. Entonces, y no amplía jamás ese brazo. ¿Por qué tenés acá la Carlos Quise? Cambian a Carlos Quise. No, le estoy escuchando. Ocurre que yo te decía, mi impresión. Sí. ¿Estaba Federico ahí vos? Sí, atentamente estoy escuchando, Arturo. Cometió una tontería. Brock. Anunció lo que quiso hacer. Se delató. Y no hay ninguna discusión de que él le pegó la mano. Eso ninguna discusión. Se delató. Él anuncia lo que va a hacer. Haciéndola fácil. Medio segundo antes el brazo tenía detrás del cuerpo, no tenía ni al costado del cuerpo. Basta mirar la imagen, pero son criterios y explicaciones de cada uno. La pregunta es, ¿por qué un jugador hace ese gesto? Y el jugador hace ese gesto
sabiendo que corre el riesgo de cometer una mano en cualquier sector de la cancha, por eso inclina todo el tronco superior para tratar que la pelota no le pegue en la mano. Pero es difícil medir y ahí él toca la pelota con la mano, pero basta mirar la imagen un segundo antes que la pelota pegue contra el cuerpo de Brot y fíjense dónde tenía la mano y cuando la pelota le llega, dónde tiene la mano y cómo está arqueado el cuerpo del defensor. Acomoda. Claro. Esa no es el término, acomoda. Pero también, vos, Pancho. Federico, para mí penal. Sí. Es cierto, el brazo nunca está para graficar nomás, ¿verdad? El brazo nunca está despegado del cuerpo, pero él hace un movimiento con el cuerpo y para mí termina ampliando, porque ¿cuál es el objetivo de abrir la mano o de que no pase el balón? Entonces con el movimiento del cuerpo él impide que la pelota pase, por más de que tenga pegado. Y así como dice Carlos, él tenía atrás la mano, cuando ve que no llega, la pega al cuerpo, usa esa herramienta y mueve el cuerpo, no el brazo, mueve el cuerpo con la intención de ampliar. Penal. Para mí penal. Para vos, Carlos, que dice penal. Sí, penal. Para mí penal. Para vos, Germán. Yo tengo muchas dudas. ¿Duda para vos, niño? Coincido con Germán, para mí muchas dudas. ¿Para vos, Víctor? Para mí no. ¿Para vos, Federico? No, Arturo, y déjame por favor sustanciar lo que trata de explicar. O sea, le falta algunos elementos, Pancho, de lo que estás diciendo y de lo que dijo Carlos también. Primero que nada, no se sanciona la intención bajo ningún sentido. Segundo punto, es mano, tiene pegada al cuerpo, no hay volumen, no ampliar el volumen, esa parte te faltó, Pancho, debes ampliar el volumen. Entonces, a partir de ahora, con ese razonamiento, estaríamos sancionando todos los penales que peguen en el brazo pegado al cuerpo, forma parte de su cuerpo. Los brazos forman parte de su cuerpo siempre un remate, y cuando lo tenga pegado. Sacame esta duda nomás para no hacerlo tan largo, porque es cuestión de criterio. Remata al arco, tiene la mano en posición normal al lado del cuerpo. ¿Cobras o no cobras? Pega en la mano. No hace ni un gesto. No hace ningún gesto, y si lo tienes en posición natural, entiéndase, posición natural lo tenés en forma paralela a tu cuerpo y pegado al cuerpo. No pegado, en posición natural, es decir, no, posición normal no es pegado al cuerpo, al costado del cuerpo es posición normal. Pero, claro, pegado a una forma de decir... bueno, pero aclaremos porque ese tipo de jugada... cambia, pues. Bueno, no me pongan eso. Para Dios tampoco fue penal, seguimos. Aclaremos nomás, porque ese tipo de jugada vamos a ver, y nosotros que tenemos la chance, también el VAR, porque antes esa era la excusa de los árbitros, yo lo único que pido, que seamos nosotros por lo menos de la misma idea en todas las sanciones, porque esta jugada pasó parecidísimo Olimpia Guaraní, primera fecha del campeonato, de Barreto, penal de Barreto. Aquel que dijo que ese no fue penal, tiene que decir ahora que este no fue penal. Aquella vez yo me acuerdo lo que yo dije, que el penal estaba bien cobrado. Y este para mí es un penal bien cobrado. Si aquellos dijeron que el penal estaba bien cobrado y este no, ahí a mí me dejan dudas. Ahora, si dijeron que aquello fue bien cobrado, este es bien cobrado. Y si fue mal cobrado aquello, este es mal cobrado. Eso nomás es nuestra responsabilidad haciendo el análisis de la jugada. Porque son bastante parecidas, no son iguales, pero son bastante parecidas, porque en el fútbol todo se puede graficar con ejemplos, nada más. El de Barreto para mí pega, yo había sostenido, no tenía ninguna imagen clara donde yo podía decir de que no pegaba, porque pega parte del hombro y parte de donde dice el reglamento que no se sanciona. Por eso yo había sostenido que no era penal. Y está bien, entonces no penal. Entonces ahora tenés que sostener que no es penal. Permitime, ya que graficaste una jugada, yo te pinto otra figura en donde un tiro franco al arco, pegado la mano como lo tiene Brock en esta jugada, y yo me pongo de lado porque eso es instintivo. Cuando vos ves un pelotazo que te viene, te pones de lado para que no, al impactarte te termina impactando en el brazo
así mismo, pero solamente yo me pongo de lado, entonces ya tenés que cobrar penal. No, es totalmente distinta. No, es totalmente distinta. El ejemplo no es válido, porque acá lo que se dice y lo condena a Brot, el que él hace el gesto, un movimiento hacia la pelota. Cuando me remata al arco y yo estoy parado y giro y mi brazo queda pegado a mi cuerpo, yo no estoy llevando mi brazo a propósito hacia la dirección de la pelota. Por eso te dije, el detalle más importante de esta jugada es el 15 segundos antes, que vayan y miren la imagen. Bro tiene la mano atrás. Carlos, yo voy a tomar tus palabras, que siempre lo escucho atentamente, cuando decís que te parece normal que un jugador vaya a defender una pelota en el área con los brazos atrás. Eso es una posición natural de correr. No, critico. Perfecto. Y no estoy de acuerdo. Exactamente de esa manera Brock se va a disputar. No, él no tenía la mano. No hay sanción por un gesto. No, es el gesto que sancionan. Es el contacto de la pelota con el brazo es la que sancionan. Y donde él trata de impedir. Dice claramente que no todas las manos son sancionables. Pero él le toca la pelota porque él quiso impedir con el hombro, por eso hace el gesto del hombro y trae la mano hacia adelante. Él no mantiene la mano atrás. Y es normal y es natural, Carlos, que vos tengas que defender tu algo, porque a costa siempre el defensor o el jugador defensor trata de defender el balón. Es normal o natural que vos tengas que llevar los brazos atrás para hacer ese tipo de gesto cuando lo tenés entonces forma parte del juego, eso, y para mí no sancionable. Está bien, no se ajusta al reglamento, a lo que dice el reglamento. No está bien. Eso no quiere decir que se va a modificar el reglamento, que se va a modificar el resultado, que se va a modificar la sanción, no el penal, pero es simplemente lo que dice. Está bien, estoy de acuerdo. Es interpretación de cada uno, es criterio de cada uno. Para vos no es penal y está bien. Para mí es penal bien cobrado. No voy a cambiar mi criterio, porque este mismo criterio voy a tener en todas las jugadas similares a esta, porque ese es mi compromiso analizando este tipo de jugadas. Para vos es el mismo compromiso. Las veces que hay este tipo de jugada, el criterio tuyo debe ser el mismo, como debe ser el mío y de cualquiera de los que estamos sentados nada más en la mesa. No variar de criterio por una cuestión específica en algún momento es nuestra única obligación. Para mí, penal bien cobrado; para Ríos, penal mal cobrado. ¿Tiene duda, Niño? ¿Tiene duda, Germán, para vos? Es penal, para mí penal. Estoy mirando y tiene razón Carlos en el momento que hace el gesto. Para mí también es penal, Niño. Nunca el brazo, hace el movimiento, hay como un pequeño aleteo, por decir así. Pero yo sí, ayer yo también he visto su forma de obrar, no sé. Infortuitamente no le pega como él anuncia lo que quiere hacer. Él hace el movimiento para cortar la trayectoria. Federico ya se dio posición. Jalomina, gracias Federico, gracias. Inclusive antes tenía el brazo atrás. Dime decir algo último, Arturo, por favor. ¿Cómo no, Federico? Es cierto ese movimiento, pero eso no está reglamentado, o sea, eso nos implica que debe ser sancionado por hacer ese gesto cuando tenés el brazo pegado al cuerpo, nada más. Gracias, Federico, gracias. La sanción es por la mano deliberada, y en las manos que son deliberadas no se tiene en cuenta si amplía o no, se juzga el movimiento. Y es lo que yo creo. Yo creo en el movimiento nomás que hizo. Claro. No sé si entiende. En el movimiento que hizo nomás. Víctor, ahora vos. No, para mí no es penal, es igualita la de David Luiz el año pasado en Copa Libertadores Olimpia Flamengo. Era un remate al arco, él tenía el brazo en esa misma posición, se quiere hacer el vivo, pega el cuerpo, la pelota le pega en el codo, no se cobró penal. Igualita. Pero para mí, por ejemplo, para mí, así como dice Carlos, en la coherencia que hay que mantener, para mí no fue penal. Y para mí esa fue un año penal, después me mantengo que no fue penal. Entonces para ustedes es penal. Y la que le dan a Guaraní no era penal. Guaraní Olimpia, para mí no era penal, porque le pega en el hombro, la parte permitida de pegarle. Y lo dije yo también. ¿Qué Carlos quise? No, está bien lo que dicen. Yo digo nomás que hay que mantener Olimpia Guaraní para mí fue penal. Claro, y para él no, y es correcto, es criterio de cada uno. Claro. Ayer es lo que yo veo nomás, porque es una opinión de uno cuando relata, ve la jugada, ve la intención que tiene. Entonces, él fue a buscar eso. Sí, la intención es cortar el balón.
Claro. Para mi gusto. Sí. Es lo que yo veo. Que no llegue a... acá, se respetadito, y vos, niño. Para mí penal, ahora que veo bien en cuadro a cuadro penal, me pareció penal y el de Junior Barreto en Ciudad del Este también penal. Ferro Pares con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferro Pares es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, teléfono 021-227-37 al 8. Ferro Pares, sea 42 años construyendo contigo. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Eladio Franco, se anota el aleteo que dice niño, dice. Sí, se nota el aleteo. Ese es Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio, probá con la nueva terapia antiestrés de Activo 100. Nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos. Activo 100, disponible en todos los supermercados y despensas del país. ¿Qué, Pancho? Es más, para la comisión de árbitros va a ser bien sancionada. Correcta. Pero eso no te vaya a guiar mucho por la No, cosa. no, ya sé, pero te yo digo no le voy a seguir a ellos. A mí también ya me dijeron que va a salir correcta decisión. Si vos me decís yo le voy a dar credibilidad, yo no le voy a dar mucha. Yo voy a hacer mi propio VAR. Yo voy a ser mi propio árbitro, porque eso de seguirla a ellos cuando tenemos idea con la... Ahora también está escribiendo que va a poner correcta decisión. Ese audio no tiene credibilidad. Correcta decisión. Para mí perdió credibilidad. Pero puedo agregar más, correcta decisión, pero justamente por eso, por el movimiento del cuerpo. Y eso es lo que se vio ayer, pero no hace falta que ellos corroboren ni testifiquen lo que vos decís. Yo tengo mi opinión y que el departamento árbitro tenga la suya. Las reglas de fútbol... ¿Qué va a recitar vos? No, las reglas de fútbol están vigentes hace más de un siglo. Correcta decisión de penal. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales @LuomoPY. Quiero hacer una pregunta en base a lo que decía Federico, porque es cierto, yo también veo que hay movimiento. Pero ¿qué pasa si en un remate al arco a partir de ahora un jugador está así y de repente se pone así y le pega acá? Entonces, no, hay intención ahí. Y sí, pero y si se da la vuelta, y bueno, es como buscar la pelota. Víctor, porque ese movimiento que haces, claro, ahí no hay intención. Es decir, para marcar una diferencia, no me te digo. Después ya viene. Pero así como decís, si él está, por ejemplo, 10 segundos antes firme y de repente chuta la pelota, ponele que no haga ningún objeto. No, pero Víctor, ahí es diferente. ¿Por qué? Por el movimiento que vos estás haciendo. ¿Por qué? Si él hace esto que vos estás haciendo, no amplía. No, pero él tampoco amplió, él tenía así. Pero él hace esto, saca, desprende. Si él desprende, sí. Si va para el costado, al hacer el movimiento, si él va acá, es lo que yo opino. Carlos, él espera y la pelota le viene y él acomoda el brazo. ¿No se siente? La pelota viene y él que hace, acomoda. Eso es lo que yo he visto. Sí. No he visto en el relato inicial porque hasta que se protestó. Sí, ahí una vez que se protestó recién. Para que vea, Víctor. Él mismo busca una tontería para mi gusto. Y no hace falta que diga correcta decisión porque tenemos diferencia con el cuerpo, con ese chirimbolo de que dice... Correcta decisión. ¿Qué es lo que está? Federico Río ya habló. No, la imagen. Y acá viene el niño. Ya se lo jugaron, ahí está la imagen. Mira lo que, ¿para qué te va y busca? Para que nos sigan en YouTube, en canal Aire ¿Para qué busca? Mira, él hace un movimiento. Él mismo va y busca. Sí, porque si él se quedaba firme, no con el movimiento del sector izquierdo del cuerpo, ahí él busca, hacia la pelota, mira. No pasaba nada. Él mismo va y busca. Ya está. Pero bueno, Federico dice que no es penal. Víctor dice que no es penal. ¿Para vos? Penal. ¿Para vos? Para mí penal. ¿Para acá lo que dice penal? Para mí penal. ¿En duda, Germán? Para mí más que sí, que es penal que no. Es penal ahora también para Germán. Catarata de mensajes hechos a la persona en YouTube. No podemos con todo, pero está... ¿Qué es lo que te pasa? Voy a una cuestión rápida nomás. En conferencia de prensa, ayer le preguntaban a Manolo. Entonces le pasó el cronista que le preguntó, no vaya a hablar de los colegas. No, hasta ahí nomás. Hasta ahí, acá no hablamos nosotros de otra gente. Bueno. Somos éticos, nosotros no hablamos de colegas. Nosotros acá no hablamos de colegas, somos éticos, esto te enseña la vida. Acá no hablamos de colegas. Cada uno es arquitecto de su propio destino. Nosotros no hablamos de colegas. Y eso sabe la audiencia. Yo lo que iba a decir nomás, cuando el colega le pregunta a Manolo sobre el penal, Manolo no le dice cobró. Por supuesto no fue penalti. Ahí está. Por supuesto no fue penalti. No fue penalti. Habla primero y dice para mí no es, pero respeto, o sea, con criterio no me parece que termina respondiendo. No, para mí que dijo otra cosa que a él no le pareció de ninguna manera penal. Pero dice, yo respeto la decisión de los árbitros y... Sí, claro, pero eso digo ya para no meterte en la polémica. Se acomodó porque ganó.
Dice, la mano de Fidencio que Evel Aquino no cobró, pero no había, van a entrar no había al en esa época. Al Cruzul, pero ahí sí, eso fue evidente. Penalazo. Ahí él evitó. Hizo una tajada ahí, arquero. Sí, salvó un gol con esa mano. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Pero se enoje Federico Río. Él ve como ex árbitro. Pro fútbol. ¿Qué es lo que te pasa vos, Gustavito? Dejale a que tenga Federico. Acá dos mantienen su posición. Federico y Víctor. Para el niño, penal. Para Carlos Quise, penal. Para mí, penal. Para vos, penal. Para Germán es penal. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Clásico Bisec, llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y ex Fleming. Eso dejarle a un inexperto, a un principiante, pero ya, para mi gusto. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés una línea prepaga, te duplicamos los gigas de tu pack. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Qué poco participativo, Ferfer. Justo que ayer le tocó la chance de jugar de titular y... ¿Y qué me mira a mí? ¿Por qué no te mira vos? No, porque vos sos el comandante, vos sos el que conducís la mesa. ¿Y qué querés que yo haga? Yo tiré... Ya estamos con la jugada polémica y vos le metés a Ferfer. ¿Y es que tiene que ver Ferfer con la jugada polémica? Con ese criterio no hubiera salido Espera, tu jugador ayer no hubiera salido Pili la Mota. No, pero explicó Manolo que es para seguir cuidando. Pero que la otra vez para proteger a que no está de acuerdo con el cambio. Dije yo que no está de acuerdo con el cambio. Pero no rendía como tenía que rendir. Sí, pero no era para cambiarlo tampoco. Ah, bueno, listo. Manolo siempre tiene un pretexto para todo. En Comercial Economía de San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿Dónde estamos? ¿Por qué señal estamos, niño? Estamos por la señal 18.3, canal de aire digital. Canal de aire digital 18.3 y en YouTube, canal oficial de YouTube Monumental. ¿Y cómo andamos con YouTube? Explotó. No sea, eso de explotar ya me da por la catarata de siempre mensaje, explota su vivo que te está arrancando los huevos con el chinimbolo ahí en la mano. Ministerio Futbolero se llama, dice J. Torres. Luciano dice, ya se dieron cuenta que Brock siempre hace macanada. Adolfo Martínez, para mí correcta decisión. Varios mensajes. Igualmente Monumental consulta, a tu parecer fue bien sancionado el penal a favor de Nacional. Allí y el Cerrita, ¿qué le va a decir? Inventó. La mitad de este país, gran mayoría, pues son Cerrita y Olivita. Un señor con Cerrita esta mañana, 2 y admitieron que fue penal. Cierto. De la calle 50-50 está la opinión entre los Cerritas. Bueno. ¿Sabes? Porque aprendí a la lección. Por el caso de Olimpia, todo es la puteada en nuestra contra. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Vamos a entrar con el tema Uruguay. Fallecimiento del defensor uruguayo Juan Izquierdo, que tuvo una gran, el fútbol mundial, no solamente sudamericano, y que están contando que ya tuvo un antecedente a los 17 años, pero siguió jugando, incluso fue a México con ese antecedente a seguir su carrera. Pongo un ejemplo, salió de su país. Y hoy dije con mucho respeto para Juan Escobar lo que pasó con el Toluca. Cuando sintió lo que sintió Juan Escobar, rescindió contrato. Y eso pasó anteayer en el fútbol argentino. Juan Comar, un jugador de Rosario Central, va incorporado a Huracán y cuando le hacen la revisión médica le descubren una arritmia y le dicen, no, esto no va para adelante. Y lo devolvieron a Central y los tienen que operar. Por eso. Tener tu casa propia ya es una realidad. Con Bancoop tenés la posibilidad del préstamo AFD con tasa de interés del 7,9% y así cumplir tu sueño de construir tu propio espacio como siempre quisiste. Bancoop crece desde la raíz. Niño, ¿qué tenemos, Víctor? Aquí más mensajes, señor. Fernando Jara dice, no fue penal. Fernando Lovera, niño, ¿cómo vas a cambiar tu posición? Dice Fernando. Vos si dudaste primero, vos no cambiaste. No tenía la tecnología. Y ahora analizar y ahí sí, para mí sí penal. ¿Y aquí niño tiró un chisme, dice David Treviño. De momento estamos cortos, vamos a pedir a nuestro informante que nos pasen algún chismecillo futbolero. ¿Y por qué a vos te piden eso, niño? No me piden. Aquí está el mensaje en YouTube, no invento. David Salguero, saludo para él. Y después ahí termina todo. Y no era que presentaba la bola terapia. Sí, tenemos Juan Cubilla. Hay audios también. Dice tu cabello, comandante. No sé qué tiene con tu cabello, señor, pero. No está bien, nada de caso. Es para molestarlo, Arturo. Está bien, mira, el poco pelo. Y yo soy Eduardo Benítez, hincha de Cerro, y se equivocó, Brock, dice un hincha de Cerro. Tantos directores técnicos en la mesa, falta la pizarra del profe Quise, dice. Un día le llamaron la pizarra Boba Licona. La pizarra. Miento, veo.
No me acuerdo. Yo de las cosas negativas no me acuerdo. ¿Cómo no? Si nos dedicaron a nosotros Canal 9. Ah, no sé. ¿Quién llevó la pizarra? Vos. ¿Y quién me prestó el maletín? Tu idea. ¿Quién era? Alberto Vera. Vera. Y se pegaba con imán. Oye, una vez Hay que traerlo. Una vez entonces hacíamos con Carlos Quise platea deportiva, poníamos la pizarra en el año 1989 y explicaba a Carlos Quise por qué esto, por qué aquello. Y después apareció la contra de un medio que nos decía la pizarra bobalicona. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada. Robbie Logar, más estés donde estés, más información al 0982 23 23 23. ¿Qué te pasa? ¿Qué tiempo pasó? 35 años. Alberto Vera nos prestó y se pegaba con imán. Yo era un adolescente cuando... ¿Pero qué? Un evento exclusivo de Tupí, con los mejores y mayores beneficios solo por 3 días, viernes 30, sábado 31 y domingo 9 de septiembre. Descuentos únicos y reales en todos nuestros productos. Boyani Músicos del Chaco. Ingresa a tupi.com.py, la gente sabe. No es que yo robé la idea. ¿En qué época fue? En el 89. Lacta Holanda ganó la primera edición de los premios Top Seller otorgados por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año. Disfrutemos todos los días Lacta Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Como hacíamos nosotros, poner una pizarra. En programa de televisión, dice usted. Ahora entendí. La puta. Señora, me iba a decir a tu señora. Lo que vos te hiciste, pero te trastorna. Estamos hablando televisión, la pizarra de platea deportiva. Pero usted habla tan acelerado que no lo entiendo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, querido Arturo? Siempre un gusto hablar contigo, con tu audiencia, un placer. Muchísimas gracias. Con el licenciado Miguel Carrizosa. Pregunta directa con los 3 jugadores de Cerro que se fueron por problemas musculares. ¿Podés hablarte, consultarte, doctor, licenciado? Y son distintos, sí, estamos hablando, por supuesto, con el departamento médico y más que nada ellos apuntan a la seguidilla de partidos que estamos teniendo todos los equipos, ¿verdad? Estamos jugando partidos adelantados, pero por suerte nada grave, todos recuperables rápidamente. Además están volviendo algunos. Hoy podemos festejar el regreso de Lucas Quintana, jugó 45 minutos en reserva, ya lo vamos a tener prontamente también de vuelta en primera, así que sí, es todo un tema, la gente que se lesiona y también las canchas, en algunos casos no son muy favorables para el estilo de juego de Cerro, ¿verdad? Pero la lesión fue tiene que ser. Pero todo, no hay nada raro, ¿verdad? La Costa tuvo un pinchacito, los otros fueron más calambres, más que nada. Recordemos, Víctor, los 3. Carrizo y Derlis Rodríguez, los otros. Y Da Costa en el primer tiempo. ¿Cómo lo estás viendo vos? Como directivo del Cerro me hacía anda muy bien, se espera más. Caso específico de Da Costa. Arturo, estamos muy contentos con todos los jugadores, ¿verdad? No, es puntual Da Costa. Puntual Da Costa, licenciado. Michurín perdió el puesto, ayer no anduvo muy bien Ferfer, opinión desde aquí, pero hablando de Da Costa, puntualmente el Cerro buscaba 9, porque hace tiempo venía buscando 9. Edu vino y se fue a Brasil nuevamente. Contanos lo de Da Costa. Y es lo que ustedes mismos están viendo, un jugador con mucha calidad, vino con necesidad de ponerse a punto, se está poniendo a punto. Y creo que el gol de ayer fue el gol que esperábamos de él, de un típico 9, un centro que la para con el pecho, la baja, gira y pum, gol, ¿verdad? Ojalá que siga en ese mismo en esa misma dirección, para la satisfacción de todo lo que esperamos mucho de él, ¿verdad? Se espera bastante de Da Costa y confiamos en que así será. Y Churín, ayer también, la alegría, ¿verdad? El gol, lo hizo con el pase de Pache, así que todo bien, todo.
Y lo que sí podemos anticipar es que va a ser un campeonato peleado, ¿verdad? Se está notando ya eso. Peleado, duro, entonces le estamos preparando mentalmente, más que nada también a los jugadores, a través del cuerpo técnico, que hay que estar preparado partido a partido. Va a ser este tema, de que de repente empata uno, pum, el otro le puede pasar, y así vamos a estar yendo. Falta todavía, ¿verdad? Falta todavía, pero ya tenemos que saber que cada partido es importante, y eso es lo que estamos sintiendo. Dos preguntas Eso es lo después, que estamos Víctor. sintiendo. Campo de juego, y si te mencionan los campos. Y sí, hay algunos campos que no están tan bien y la pelota rebota a cualquier lado, ¿verdad? Lo que pasa es que también escasean las canchas, porque algunos estadios están en construcción, etcétera, entonces se usan más de la cuenta algunas canchas que lógico, por el uso continuo se estropean, ¿verdad? En este campo lo que hay que hacer es jugar al vóley. No sanciona a nadie, al contrario, agradezco a todos, y bueno, pero es una realidad que estamos teniendo. Y la otra realidad es un poco, Arturo, mira, ayer ganamos bien, estábamos jugando bien. Para los que los hinchas de Cerro son exigentes, no solamente quieren que se gane, sino que se gane jugando bien, y ayer así estábamos. Entonces estas actuaciones así que de repente ya en forma repetida o no te dan el penal que fue penal, o te adjudican un penal que no fue para nosotros, y creemos que no son necesarios, tomamos como equivocaciones, vamos a tomar por ese lado, pero son situaciones que debería ir corrigiendo. De lo contrario, te pueden cambiar totalmente el transcurso de un partido, ¿verdad? Ustedes analizaron bien. Para vos, como dirigente de Cerro, no fue penal, no tendría que haber sancionado. No, que va a ser penal. Él agarra, pone sus brazos contra su cuerpo y trata de desviar la pelota con su cuerpo, pero con el brazo pegado. ¿Qué pasa con al cobrarle penal? ¿Qué va a hacer un defensor la próxima vez? ¿Va a esquivar la pelota? No va a pero estamos todos, no puede ser. No, terminana, estamos todos locos. Terminando tu frase, licenciado. no puedo decir, no quiero llegar. Sí, terminar, date el gusto. El defensor está para defender. Estamos todos el reglamento dice que si vos no usás tu brazo separado de tu cuerpo en una forma antinatural, así lo dice, para despejar la pelota, penal. Pero si vos tenés tu brazo apretado a tu cuerpo y con tu cuerpo te tirás para desviar la pelota, porque sos defensor, ¿cómo van a cobrar penal? Entonces ahora los defensores, por más que tengan su brazo apretado al cuerpo, van a tener que esquivarse para que no le ponen penal y la pelota se va y entra gol eventualmente. No puede ser, eso no puede ser. Completa, ningún punto de vista. Completa tu frase, licenciado. Ay, mi querido Arturo, ya no hay necesidad. Lectura comprensiva, lo que querés decir, lectura comprensiva. Exacto. Víctor. Sí, licenciado, cambiando de tema, ayer le preguntaban a Manolo sobre Diego León, porque se empieza a escuchar, empiezan a publicar páginas de otros países que habría un seguimiento para él, y Manolo como que daba un mensaje de que hay que mantenerlo con la cabeza, con los pies en la tierra, por sobre todo, que no se le vaya la cabeza en ese tema. Desde la dirigencia, ¿cómo se trata esa cuestión? Se habla permanentemente con León, con su entorno, que no lo consuma eso que se habla mucho de él, porque es prácticamente un chico que hace 2-3 meses era, entre comillas, un desconocido y de repente salta a la fama. Y tal cual, así mismo como expresó Manolo, ¿verdad? León, que ingresa gracias a la lesión de Miguel Benítez, y muestra su calidad, ¿verdad? Que
De hecho, las formativas hoy nuestras están punteras, sumando todas las categorías. Cerro está puntero en formativas, se está haciendo un trabajo muy bueno. Y bueno, y este es el producto de la cantera, él es un sub-17 todavía. Y entonces cuando un sub-17 te mete 2 goles, o sea, además de ser lateral, mete 2 goles, se vuelve una noticia mundial, por decir de alguna manera. Nos alegramos muchísimo por el futuro del jugador, pero al mismo tiempo está, como lo dijo bien Manolo, todavía está en formación. Y le alentamos a León a que siga esforzándose en la misma línea, porque si no, de repente sucede que se desconcentra, ¿verdad? Y creemos que es momento donde, tal cual como decimos, los pies sobre la tierra y a seguir esforzándose, que eso es lo que le va a llevar a él eventualmente a ser un gran jugador, inclusive para satisfacción de Paraguay, en la selección, etcétera. Tiene un gran futuro, tiene León, un gran futuro. Con relación al que viene el partido ahora ante Guaraní, licenciado, en Dos Bocas. Todos los partidos van a ser duros, mi querido Arturo, es lo que mencionaba antes, y Guaraní es un equipo duro, buenos jugadores, en todos los puestos, buen técnico, buenos dirigentes. Realmente nuestro respeto a Guaraní por todo lo que está haciendo, y bueno, nosotros haremos lo propio para intentar salir con los 3 puntos. Muy amable, licenciado, gracias como siempre, valora mucho el tiempo que tenés para con nosotros, gracias. No, un fuerte abrazo, querido Arturo, Igualmente. Fuerte abrazo. Gracias, licenciado Carrizosa. Atención, campeones de la Ruta 2, llegó la nueva sucursal de El Ahorrazo Supermayorista para cuidarte el bolsillo, kilómetro 21,5, esquina Monseñor Darío Céspedes, los mejores precios y la mejor atención. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Lo que dice la regla sobre la situación de Brock, para reglamentariamente comentar. Lo que dice el reglamento: será infracción cuando un jugador toque deliberadamente el balón con la mano o el brazo, por ejemplo, moviendo la mano brazo hacia el balón. Es lo que dice, reitero, será infracción cuando un jugador toque deliberadamente el balón con la mano o el brazo, por ejemplo, moviendo la mano o el brazo hacia el balón. No importa si está pegado o no. Queridos oyentes, si alguno de ustedes ya es afiliado de la Caja Mutual y por alguna situación ya no pudiste pagar tu ahorro para jubilación, hoy te damos la opción de ponerte al día. Aprovecha este agosto, escribinos o llámanos al 218-4000, Caja Mutual. ¿Cómo te va, Lizzy? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Hola Arturo, ¿cómo estás? Un saludo para vos, para todos los oyentes. Hoy nuevamente estamos por este medio para comunicar la última edición de nuestros descuentos reales del mes de agosto. Ya se fue otro mes del año y hoy realmente nos estamos despidiendo con otra edición hasta el 50% de descuento con todos los medios de pagos a nivel país, también en todas nuestras sucursales, también habilitado para el servicio del delivery, también habilitado para el servicio del WhatsApp. Hoy realmente van a encontrar descuentos súper interesantes y súper beneficiosos para todos, porque tenemos, como ya les dije, hasta el 50%. ¿Y qué van a encontrar? ¿Qué categorías van a encontrar con este porcentaje de descuento? Ya sea shampoo, ya sea acondicionadores, jabones, desodorantes, vitaminas y suplementos, cremas faciales, cremas corporales, cuidado bucal, capilar. Todas estas categorías ingresan con hasta este porcentaje, como ya les dije, y como les dije también, con todos los medios de pago. Bueno, contanos más que tenemos que aprovechar hoy. ¿Qué sugerir? Y sí, contanos. Hoy les sugiero realmente que puedan aprovechar también mucho lo que es nuestro sector de vitaminas y suplementos. Estamos realmente con un constante problemas respiratorios. Hay muchas personas que se están engripando, entonces les invitamos a poder aprovechar esta categoría y poder realmente fortalecer las defensas. Hoy les puedo recomendar, por ejemplo, de la marca Vinac, que te contiene zinc más vitamina C, que son 60 cápsulas. Esto es súper esencial para fortalecer nuestra defensa y no decaer ante la gripe. Hoy lo pueden encontrar con 30% de descuento de 104.633, les quedaría a 73.240 guaraníes. Pero aparte también recordarles y aprovechar este espacio que aparte de nuestros descuentos reales, hasta el 31 de agosto tenemos habilitada la inscripción
60.000 guaraníes de la segunda edición del Cathedral Running, donde está pautado para el 10 de noviembre. Son 6 kilómetros que vamos a estar recorriendo por aniversario número 119 años de Farmacias Catedral. Pueden ingresar e inscribirse en nuestra página web farmaciascatedral.com.py, pueden ir a cargar sus datos, seleccionar también el tamaño de su remera y estar atentos por sobre todo en nuestras redes sociales, donde también vamos a estar comunicando todo el detalle de la corrida, ya sea el trayecto, ya sea la entrega de kits, lo que va a contener el kit y todo lo que tenemos preparado para ese día. Entonces, aparte de aprovechar los descuentos reales, les recordamos también inscribirse a nuestra carrera de 6 kilómetros que está para el 10 de noviembre. Muchísimas gracias, Lidia. Aprovechemos con Catel. Gracias, Licia, muy amable. Gracias, Arturo. Gracias, Alicia Ayala. La sanción uruguaya, están hablando colegas en otros medios también y dice que con un país en duelo la sanción le viene. Pero eso no estaba, pues, no se programó antes. Claro. Estaba antes la reunión. El cronograma de reunión, de descargo, el proceso judicial ya estaba establecido. Bueno, vos tenés el equipo uruguayo, Víctor, del último partido, a ver cuántos de la sanción no van a estar. Porque tienen que cumplir en clasificatorias. Sí. Darwin Núñez, ponemos 5 partidos. Sí. Tiene que cumplir en clasificatorias. Suponte en clasificatorias para el Mundial. Ahí va a computar la pena. Sí. Uruguay-Colombia, Copa América, buscamos, porque ese es el partido después tercer puesto, ya hizo cambios, Bielsa le dio oportunidad a algunos jugadores. Uruguay-Colombia, Copa América, que es el equipo titular. Ese fue el partido donde se armó el problema. Claro, ahí fue, porque era semifinal. Rochet en el arco, Cáceres, Jiménez, que está suspendido, Jiménez es uno de los suspendidos, sí. Olivera, otro suspendido. Después jugó aquella vez por... Te iba a decir, vamos a comparar así. Perfecto. Darwin Núñez, suspendido 5 juegos. Después la multa, ¿sí? Rodrigo Betancourt. Titular. Matías Olivera. Titular. Ronald Araujo. Titular, pero estaba lesionado. Esa vez no jugó, pero... Estaba lesionado. Josema Jiménez. Juan Manuel. Titular. Sebastián Cáceres. Pero ahí no está suspendido. Multa. Esos son los 3. 4. Fuera. Darwin Núñez, Rodrigo Betancourt, Matías Olivera y Ronald Araujo. Sí. Jiménez. Porque Araujo está lesionado. Sí, pero está suspendido también. Claro, también lesionado y suspendido. Son 5 que están suspendidos. 5 jugadores. 5 jugadores. 4 de ellos habían jugado la última semifinal de Copa América. El más importante de todos, ¿quién es? Y se toca mucho, todos son importantes. La defensa. La defensa toca mucho porque Josema Jiménez, Araujo. Para mí, para el juego de Bielsa, Núñez. Darwin es bueno. ¿Y Bielsa no fue sancionado? No. Él compareció igualmente, pero no hubo sanción hacia él. Nissan te trae esta promoción. Lleva una Frontier doble cabina 4x4 con service gratis hasta 5 años o 100.000 kilómetros, 6 airbags de serie y pantalla multimedia 8 pulgadas. Retírala en cuota $299 al contado desde $33.990. Financiación propia del Grupo Garden, más info en nissan.com.py. Claro, lo que dice, si no es convocado Piris, ¿qué reacción vas a tener vos? Y para mí sería un error, porque para lo que veo, y me remito a los resultados de Paraguay, no es solo paladar futbolístico, que con los 2 internos con que venimos jugando hace 20 partidos, hemos hecho la campaña que hicimos. Porque como jugamos normalmente 4-4-4-5. ¿Por qué así 4? Y porque es el esquema que usan. Bueno, pero lo que te quiero decir, dentro de ese esquema, ponemos a delanteros jugando de mediocampista. Es decir, todos los esquemas son válidos, pero el perfil de nuestro futbolista no da para ese esquema. Entonces, jugamos con delantero de mediocampista y así nos va. Que perdemos por un gol de diferencia, no le ganamos a nadie, no cuesta hacer un gol, porque nuestros delanteros, que al final arrancan a 70, 80 metros de distancia del arco rival, y no tenemos la consistencia, la potencia física, muscular, para que ellos lo sientan. Hay jugadores que hacen eso, sí hay, pero no todos pueden hacer esa tarea. Entonces, si vos seguís jugando sin presencia física en el medio, vamos a seguir sufriendo mucho, porque no veo. Cuba, que es el más agresivo hoy día, no tiene presencia física. Y aparte está muy solo. ¿Verdad? Y Villasanti no impone todo lo que tiene en condiciones. Entonces hay que ver jugadores que no tenemos mucho tampoco, porque después está Bobadilla, está Peralta, por citar los que están afuera, pero son de características distintas. Luego contra Uruguay hay que poner jugadores que vayan a pelear el partido. Aguerridos necesitas. Ese. La verdad para mí sí. Y creo que, no sé si coinciden, creo que
suben nuestras posibilidades. Uruguay siempre va a ser complicado, pero al no tener hasta figurados, vos sabés, hay que saber aprovechar. Vos sabés que esto le da una vitalidad y una no, fuerza. eso sí. Cada vez que hablas con los colegas uruguayos, yo tengo gente muy buena. Esto le da una rabia impresionante. Le da una fuerza uruguaya, independiente del fallecimiento del jugador de Nacional, el que le haga esto. Eso le da una fuerza extra a Uruguay. Claro. ¿En serio? Sí, porque le está metiendo el dedo en la llaga. Eso tiene su vena a los uruguayos. Wilmar SRL, electrodomésticos, molecotias y perfumes, todos locales, Casa Central, Ocibetiala, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Pancito López. Teléfono 021-607-731, Wilmar SRL. 1223. Si te duele la cabeza, el hombro, los pies o los brazos, el Yopol Supé, Quitadol Forte, el ibuprofeno de acción segura y eficaz. Para cada dolor en Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. De venta libre en farmacia, si los síntomas persisten, consulte a su médico. Vamos a dice un niño y voy y después volvemos a esto. Esto le hace la responsabilidad al Faro terrible, porque después van a venir, ¿cómo? Pues si no estuvieron fulano. Hablo porque así, ¿verdad? No estuvo fulano y no pudimos. ¿En caso qué? No hay presión de deseo. Vaya a ocurrir. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Y Humberto García, 4 de 6. Conforme Humberto García revirtió todo y tiene un gran respaldo ahora. En la ciudad de Pileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas con salida a rutas importantes, 9 al acceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, es su inversión más segura en la vida. ¿Por dónde nos siguen, niño? Nos están siguiendo en el canal Aire Digital 18.3, canal 18.3, allí tiene opción 1, 2 y 3, canal opción 1 es Telefuturo, opción 2 NPI y la opción 3 Monumental, para algunos que van conociendo igualmente lo que es el Aire Digital. Igualmente estamos en el canal Monumental AM1080 en YouTube y en el canal X. Y me decía recién Saquiel que estamos también vía Facebook en el canal de Fútbol a lo Grande, la cuenta oficial de Fútbol a lo Grande en Facebook. Habilitamos también ya Facebook. Fútbol a lo Grande, Facebook. A lo Grande, sí. Bueno, y hay respuesta a los muchachos. Voy a actualizar porque varios mensajes. Y si están dormidos, que sigan durmiendo. Algunos me estaban pegando porque cambié de opinión, me dice la gente. ¿Por qué? Liliana Villamayor, brazo nítido, ¿qué brazo nítido hablan? Saludos, Vicente Patiño. Le envía saludos a Casal y a Ricardo Mendoza, porque no rotan y están también en las mesas, dice Vicente Patiño. Leo todos los mensajes. Sí, lee nomás. Eduardo dice: está bien, pero decina que jugadores tienen que estar en el medio. ¿Quiénes tienen que estar en el medio? Dicen. Y no hay mucho para mí por presencia. Después decide el técnico como lo es Piris, otro es Richard Ortiz. Después no hay más. No es que abundan, pero tenés que cambiar, tenés que darle otra fortaleza a nuestro equipo, o si no tenés que cambiar de esquema para disfrazar esa falta de presencia física que tiene la selección. ¿Cuál es nuestro ADN? De ser equipo aguerrido. No se olviden que la mejor selección paraguaya jugaba con 4 volantes de contención. Es decir, jugaba Barreto, Berrán Berbera, Topo Cáceres, Cristian Rivera, 2010. Y vos fijate cuánto corrían los jugadores en el 2010. La pelota iba acá y marcaban 4, 3. Sí. Y me dijo el doctor Camilo González, que le habían dicho, el recorrido de cada uno de los jugadores. La parte física fue fundamental. Con Tata no se jugaba muy bien. Tenía otra idea de juego. Pero se movía, cabrón. No, y no te decía que cómo jugamos, le preguntaba, jugamos sobre el error del equipo rival, Sí, es decir, señor. que obligarla a que se equivoque, porque nosotros no teníamos mucho talento, por eso declararon, aunque yo no estoy de acuerdo, que si hubiera estado Cabaña hubiéramos llegado a instancias decisivas, y bueno, la política del fútbol no te deja llegar tan lejos, pero eso pensaba el Tata, y Cabaña era el que más o menos sabía, y teníamos Roque y a Edo también. El Ramón Sosa convocado para meter esta tarde en Newcastle. Sí, Copa de la Liga. No tengo informes ante Newcastle. Pero va a estar convocado Ramón. Sí, y hay altas probabilidades, creo yo, que debute, porque generalmente suele poner equipo alternativo los de Premier. Probablemente Almirón también juegue del otro lado, porque hoy Almirón lastimosamente en el segundo tiempo, ¿verdad? Por el tipo de partido. Sí, yo creo que hoy va a debutar. Subió Cerro Porteño en su página oficial hace un ratito consideración sobre el penal sancionado en contra de Cerro Porteño. Al finalizar el encuentro revisamos la jugada junto con asesores especializados
Concluimos que el jugador no toca el balón de forma deliberada con el brazo y el VAR contaba con las evidencias suficientes para no llamar al árbitro a revisar un posible penal. Pero ante la llamada y revisión, el juez principal debió mantener su decisión inicial de continuar el juego. Todo esto respaldado por consideraciones del reglamento IFAB. Y no publica que Federico Río publicó eso. Asesores especializados, dicen. Y el propio Federico le asesoraste. Podría ser. Le pudieron haber consultado, claro. Por supuesto no fue penalti. Panolo. Por supuesto no fue penalti. Ahora, hablando de la jugada del primer gol que enloquecimos todos. No, vos lo que hiciste. No, porque giró y remató. Vos lo que hiciste, yo no lo que hiciste. Vos sabés que de casualidad le dijo quedó. que se dijo que se tiró lento el arquero. Le tambaleó la pelota entre las piernas, le quedó para se tira lento, dijiste. La pelota le pega. Reacciona tarde, dije. En la derecha. Y ahí yo dije, no puede ser que Carlos haya dicho eso. Le sorprendió al arquero, reaccionó tarde. La pelota le pega en la derecha, después le pega en la izquierda y se le queda acomodada. Al pegarle a la izquierda se le acomodó. Yo pensé que al parar ya giró. Hubo una carambola y le quedó bien. Qué de suerte, ¿verdad? Sí. Yo dije tambaleo. Suerte goleador. Una carambola, sí. No, se le terminó acomodando. Él trató de acomodar, pero se le queda ahí. La perfecto. mejor incorporación de Cerro de los últimos tiempos se llama La Costa. Y juega un toque. Le guste a ustedes o no le guste. Yo coincido. ¿Por encima de Jan? ¿Por encima de Jan? No, Jan y... De los últimos tiempos dijo usted. Jan es muy bueno. Pero Jan por eso, entonces... Voy a rectificar. Jan y Da Costa. Ahora. Bueno, ayer se tiró porque... ¿Quién más trajo? Eso no lo trajo Cerro, no trajo más. No, pero ¿de qué periodo hablamos? Porque en los últimos tiempos, por ejemplo, vino Claudio Aquino, ganó 2 campeonatos. No, pero él vino antes de la pandemia. Está interesado Boca le quiere ahora a Claudio Aquino. Sí. Vino Jan, ganó 2 campeonatos. Pero era en la casa de los Claudio Aquino, después vino y volvió. No, yo hablo Claudio Aquino estaba en Guaraní. De Guaraní se va a Cerro. Cerro le trajo a Ferfer. Otra vez de este mercado, los últimos 2 mercados del pase. No de Jan, antes ya. Porque Jan ya había llegado hace... Lo que no creen en Dakota le va a hacer te va a hacer callar la boca a muchos todavía. Juega lo que... No sabe jugar. Tiene idea de juego, es coherente. Juega un toque. A 10 toques tan siquiera te va a jugar. No, juega un toque, no se complica. Juega bien, yo no devuelve bien, no pierde la pero... pelota. Completito. Petrobras presenta Hydro Experimental Water Show Volumen 2, la orquesta H2O Sonidos del Agua con su espectáculo único en el mundo. No te pierdas esta increíble fusión de música y agua, 11 y 12 de septiembre, 20 horas en el Teatro del Banco Central, entradas en ventas en Ticketea. Y Jan le marca diferencia que estuvo en Cerro. ¿Cómo se llama el arquero? Arias. No Arias. Es por Arias, Jan es más arquero que Arias. ¿Qué es lo que te pasa? Sí, coincido. 10 veces más arquero. ¿Por qué Pio decide 10 veces? Arquero, pero ¿por qué Pio tiene que ser así? Y bueno, habla. ¿Qué le voy a decir? Ya lo conozco, ya está. ¿A quién? A Víctor, ya le conozco. Y a mí también me conoce. Jan es un excelente. Tiene esto que hizo ayer, ¿verdad? Se tiró. Pensé que iba a pedir cambio. Posterior. Yo dije, se desgarró de vuelta porque justo en la pierna. Sí. Encima no tenía más ni cambio, se reía él hacía pero Jan es. No le va a sacar eso. Me gustó la tajada que hizo el primer tiempo, mano cambiada, muy buena. 2 tuvo. No, la del segundo no, yo creo que la agrandaron los relatores, la agrandaron. ¿Cuál es el de la televisión y la radio, porque no fue tan. ¿Cuál es el segundo? La que le cabecea ahí abajo. Esa era se tira de panza, se tira de panza hacia adelante. Sí, seguí nomás, Tigo, por saludo a la colega de Tigo. De cabeza. Claro, ese. Pero la agrandaron como si fuera una tajada de Neuer. Pero una pelota abajo, complicadísima, a quemarropa cerca. Se equivocó. Pero sacó. Sí, pero activó de más. Bueno, hay que decir, sacó la pelota nada más. Atajada fundamental. Un arquero de nivel. La transmisión de televisión. Los relatores. Creo que el relator decía fue Rubén Darío decir Pancho. Saluda a Rubén Darío y saluda a Pancho. Estos días y los compañeritos del fondo ya se están llevando mal. No, estaban abrazados. Yo iba a decir que vayan a tomar un café juntos. No haces esto acá. ¿Por qué no? Porque si vos tenés tu idea, tienes que tener tu idea. Claro, pero no hay pelea. ¿Para qué piloto acá? acá? Quieren armar chisme, teleshow y no hay pelea. ¿Qué es lo que atajado? No, se tira técnicamente. Se tira mal. Están bien de por abajo, yo vi una patadita, no se llevan, mira ahí lo del fondo. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Y bien halladito me busco, no hay problema, incluido Aquino. ¿A quién más?
Y Aquino, Churín cuando llegó en su No, momento. no, no, volaba, no. salió Mateo, campeón. cuando hablo de los últimos entiendo. No, Mateo no. Cuando estamos hablo hablando en serio de refuerzo. Cuando vos hablas de los Pero últimos no tiempos. ganó nada todavía. Cosa, Carlos hizo un gol nomás en 8 partidos. Hizo un gol nomás en 8 partidos. Dos goles, perdón. No se olviden, no se olviden de Marcelo Moreno Pero el Martins. mejor refuerzo tiene que ser, entiendo que tiene mucha técnica, pero algo tiene que ganar, meter 5 o 6 goles seguidos. No, eso es muy difícil. Pero Cavani cuando cuando- vino, espera, Cavani cuando el vino. arco ayer. Espera. Hizo el gol y pidió el cambio. Esa es antigua también. No, esa es la época de antes. No, pero habrá Carlito, sentido, vos sabés. todo a rematar. Vamos a ver si con juega eso. el sábado. Pero vamos a ver el sábado. El sábado está impecable. Hace un gol y pide el cambio de vuelta. No se puede. Yo sé hacer pedir- goles, yo soy goleador. Es brasileño, no te No, olvides. Exactamente. No, vos no vayas a pedirle a Da Costa hasta acá. Si no hubiera estado ya jugando en el fútbol inglés, lo que quiere Dito. Él es muy consciente de que vos podés ofrecer en el mercado. Entiéndase Bolívar, entiéndase ¿Estuvo en Cerro México? en México. Y a lo mejor no caminó como caminó acá porque estuvo. Cuando yo digo de lo mejorcito en Cerro, yo no le voy a buscar la maravilla a Da Costa. Yo no soy un embustero de mi carrera profesional. Pero no es malo. Yo no vendo espejitos. No, pero yo no Yo estoy no diciendo soy que es malo. populista. Lo que voy a terminar. Lo que yo digo es que va a colaborar muchísimo y va a enriquecer el fútbol de Cerro. Es decir, hay que ser muy mesurado y medianamente correcto para analizar lo que yo digo. A mí me demostró en el primer partido y le dije lectura de juego. Me pareció lectura de... Debutó con lectura de juego. Tiene gestos técnicos muy Tiene buenos. gestos técnicos y sabe muy bien acompañar. Y, Y, si no, ya depende de Manolo sacarle el máximo provecho. Potenciarlo. y después... Pero es muy el mejor de los últimos tiempos, el mejor No refuerzo, está entendiendo. muy- Cerro nos trajo mucho, pues. Es decir, Está mal de con mucho. Llano, no, no Edu, compite. después trajo... ¿A no quién más trajo le vas a lo- poner? Que en los últimos 2 años. Ahora, Eso en no, los no, últimos- no, hace 10 años. Justo coincidentemente vinieron muchos brasileños, porque vino Brock, vino No, el Rayo. ahí está. pasó A Rayo. eso nomás me voy. Yo no me voy a... O sea, de todos los brasileños, No. los dos mejores son No, Jan no, y él. no, Y de ahí esta está. etapa sí. Claro, porque pudo no venir se de va otra a recordar nacionalidad, de los de los 10 años, los últimos 10 años. No, ahora está. No, 10 años ya. No, mucho. ya, No, ya, no, ya, brasileño ya. dentro de años. ¿Qué hubiera 3 años. pensado? Porque tiempo atrás te va a hacer un cerrita No, Gauciño, pero pero ya 10. no te... No, más ¿Y en qué año fue eso? Muy atrás. No, Rafa, ya. ¿qué hubiera pensado que cuando da ese rebote mal dado de Jam, haya pegado esa pelota en una de las piernas y se le mete? ¿Podía haber pasado eso? Y que iba a matar el gol ahí ya. El rebote abajo. Claro, por el rebote dio de frente, dio el rebote, no dio al costado como No, te... y aparte como se tira, Carlos, se tira de frente y la lógica es Para constante. mí de fue lado. una muy buena etapa. Está bien, se respeta. Sacó la pelota que tenía. El arquero. Cerro necesita lectura de juego. Por eso ustedes admiran tanto el fútbol de otros países, porque en otros países se lee lo que se juega. Y el día que acá se lea lo que se juega, vamos a andar bien. Es un jugador inteligente. Cuando Lo vos mismo que ves, Ferfer, es un no jugador quiero quedarme inteligente. bien con Carlos Quise ni con los ingleses de este mundo, pero voy a la Argentina nomás, cuando quiere jugar Gallardo y quiere jugar otro. Ellos no hacen el desborde por desbordar nomás. No. Ellos no te van a abrir la punta por abrir nomás. ¿Se entendió lo que digo? Sí. Lo primero que quieren es jugar acá. Y acá juega Da Costa. Lo primero que quiere hacer es lo primero que quiere hacer. Y eso se ve en el fútbol de alta competencia y que marcan la diferencia. Y no es eso como nuestro fútbol se va al fondo, centro, fondo, centro. Pero vamos a volver. Estamos con Andrés Cancelera. Me va a corregir si hay error o pronuncio Cancelera. ¿Cómo te va, Andrés? ¿Cómo te va, Arturo? Un gran abrazo a la distancia. Cancellara sería Cancellara. La pronunciación correcta. Bueno, por eso te pregunto y te lo digo al aire, si me equivoco menos, Andrés. El duelo sudamericano, uruguayo, sudamericano y mundial lastimó muchísimo, Andrés. Sí. El país está golpeado y además hemos recibido a lo largo de todo el mundo fútbol innumerables muestras de respeto y de dolor, solidarizándose con una situación compleja como la que está atravesando nuestro país en uno de los días más tristes del fútbol uruguayo que yo recuerdo en los últimos tiempos. Acá se fue una vida muy joven, 27 años, para un futbolista que estaba en su plenitud, que estaba jugando un partido por Copa Libertadores, que fue a Brasil, a San Pablo, a cumplir con uno de sus sueños, que era jugar la Copa Libertadores con el Club Nacional de Fútbol, y que lamentablemente sufre esta situación que deja a una familia destrozada y a un país que, como ustedes saben, en Arturo, muy futbolero, realmente golpeado. Bueno, y nuestro más sentido pésame porque uno se hace eco de lo que es la repercusión mundial
en algo que genera esto justamente, una profunda pena, Andrés. Sí, sin lugar a duda, hoy es un día de luto para el fútbol uruguayo. De hecho, la Asociación Uruguaya de Fútbol ha decretado 5 días de luto. Se suspendió la actividad del próximo fin de semana, cualquier actividad futbolística en nuestro país. Hay varios equipos, ni que hablar nacional en donde jugaba el futbolista, pero hay varios equipos de nuestro país, porque ustedes saben que Juan Manuel Izquierdo supo defender la camiseta de Wander, de Peñarol, de Liverpool, de Cerro. Bueno, varios equipos de fútbol uruguayo hoy no entrenaron. Obviamente esto afectó muchísimo a ex compañeros de Izquierdo y obviamente a jugadores que simplemente lo conocían por haberlo enfrentado dentro de un campo de juego, pero esta situación motivó que varios entrenamientos en el fútbol uruguayo hoy se hayan suspendido y que además la actividad de nuestro país está parada. Y bueno, nuestras condolencias, nuestros más sentidos pésames. Y ahora, con el debido respeto de lo que pasó con Izquierdo, te preguntamos de los sancionados en Uruguay por la Conmebol y que no mostraron. Lo primero, ausencia ya ante Paraguay, Andrés. Sí, bueno, hay jugadores que uno suponía no iban a estar en este partido, más allá de que llegó la confirmación oficial por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol después de lo que fue la audiencia esta semana. 4 partidos para Rodrigo Bentancur y 5 para Darwin Núñez. Son los jugadores que fueron sancionados con mayor rigor por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol y no van a estar ante Paraguay, tampoco ante Venezuela, ante Perú y Ecuador, en el caso de Bentancur. En el caso de Núñez se va a sumar el partido ante Colombia, recién va a quedar habilitado para jugar ante Brasil en noviembre. Y en el caso de Matías Olivera, de Ronald Araujo y de José María Jiménez, todos importantes, todas piezas claves en la última zona de Uruguay, no estarán ante Paraguay, Venezuela y Perú, por tanto van a poder recién jugar ante Ecuador en la fecha número 10 de la eliminatoria sudamericana. Uruguay se ve mermado sensiblemente para los choques que se vienen, pero claro, era todo previsible después de lo que se desató una vez concluido el partido frente a Colombia. Con relación, Andrés, a esto, ¿ustedes debían venir? Te pregunto a vos a título personal como colega. Sí, por varios motivos. Acá yo sé que hay una situación vinculada a atenuantes y de hecho la defensa de Uruguay basó en eso gran parte de lo que fue su estrategia. Es decir, hay jugadores de los que estaban en la lista que fueron provocados, todos los uruguayos fueron provocados en la medida de que se dio un triunfo colombiano y además posterior al partido, ni bien finalizado el partido, una provocación inmediata. Y eso originó alguna reacción de la hinchada uruguaya y una respuesta de la colombiana en donde estaban los familiares de los jugadores. Quiero decir con esto que uno suponía que en algún momento la Confederación Sudamericana de Fútbol iba a tener en cuenta esta situación vinculada a que los jugadores reaccionaron producto de que vieron a sus familiares involucrados en una situación compleja en el final del partido. Dicho esto, Arturo, también esto hay que manejarlo y lo digo en el mismo renglón y acá. Obviamente que yo como uruguayo no quería que los jugadores fueran sancionados, pero mi profesión me obliga a analizar esto objetivamente y acá hubo reacciones desmedidas por parte de los jugadores uruguayos. Yo sin haber estado en el lugar de los hechos y observando desde la televisión, en la transmisión de Sport 890, lo sucedido, acá se vio a un jugador como Darwin Núñez tomar una silla y arrojarlo a la Bartola donde estaban los hinchas colombianos, más allá de que alguien lo detiene justo en el momento. Se vio a Bentancur arrojar 2 botellas de vidrio sobre donde estaban los colombianos, una impactó un preparador físico de Uruguay. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si bien hay atenuantes, hay situaciones que provocaron la reacción de los jugadores de Uruguay, también hubo una actitud por parte de los uruguayos desmedida, desproporcionada, conforme a la situación que se estaba viviendo. Claro, uno suponía que de todos los jugadores a los que se abrió el expediente, no todos estaban involucrados en sanciones, de hecho, Santiago Mele, Matías Viña, Sebastián Cáceres, Emiliano Martínez, Facundo Felicio y el propio Ryan Rodríguez, se les aplicó simplemente una multa. O sea, los jugadores pagan $5.000, no lo pagan los jugadores, lo va a pagar la Asociación Uruguaya de Fútbol, y quedan exonerados de cumplir con partidos de sanción en la eliminatoria sudamericana. Ahora bien, también sabíamos nosotros que había jugadores involucrados, las imágenes los delatan, como Bentancur, como Núñez, que estaban muy comprometidos. Y uno suponía, por lo menos yo en mi caso veía venir,
que la sanción iba a llegar más allá de que ayer se manejó por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que la defensa fue buena y que quedaron muy conformes con lo que fue la audiencia. Yo íntimamente, digo Arturo, esperaba un tipo de sanción como la que acaba de emitir la Confederación Sudamericana de Fútbol, que involucra a unos cuantos jugadores, 5 en total, que, dicho sea de paso, y para el interés de ustedes, seguramente lo que motiva esta llamada y lo que motiva hoy en Paraguay que se hable de esta situación, no van a estar al conjunto guaraní en la próxima fecha eliminatoria. Andrés, lo último, ¿y qué genera en Uruguay lo de Paraguay en el centenario? ¿Siguen lo nuestro, Alfaro, nuevo técnico? Contanos, Andrés. Mira, acá hay un enorme respeto por Alfaro. Se entiende de que es un entrenador, acá se lo menciona como técnico bicho, en la jerga futbolística de nuestro país, ¿no? Un técnico experiente, un técnico que sabe sacarle lo mejor a cada uno de los futbolistas, y acá se le tiene un enorme respeto al entrenador, también a Paraguay como selección, más allá de que sabemos que no es la Paraguay de otro tiempo, no es el equipo, la selección paraguaya que en algún momento nos llegó a complicar y bastante, y que nos costaba muchísimo ganarle. Independientemente de esa realidad, hay un respeto enorme por su técnico, por lo que puede llegar a ordenar al fútbol paraguayo y concretamente a la selección. Y también, esto dicho sea de paso, es un dato de la realidad, más allá de que sabemos que la eliminatoria sudamericana, por cuál es el formato, Uruguay va a terminar siendo la próxima Copa del Mundo, hay una enorme confianza con lo que puede llegar a ser la selección celeste en el resto de la eliminatoria, y hoy parte con cierta comodidad, y además cómo se disputa la eliminatoria sudamericana hace que uno esté tranquilo, mire la tabla y esté tranquilo, a diferencia de otras veces. También esta situación vinculada a las ausencias de Uruguay, Bentancur clave en la mitad de la cancha, Darwin Núñez el número 9 titular de Uruguay, y 3 jugadores que habitualmente juegan desde el vamos, uno de ellos puede llegar a alternar, pero son pieza clave en el equipo de Bielsa, como Olivera, como Araujo, como Jiménez. Es decir, las ausencias que hay para este partido, que van a la Varela, más situación de recambio que se puede llegar a generar en el conjunto visitante, hacen de que se mire el partido que se viene por eliminatoria, no con temor, pero sí con mucho respeto. Andrés, ¿cómo calificás a Bielsa? Bielsa ha logrado en el fútbol uruguayo algo que uno venía reclamándole a la selección hace tiempo. Uruguay tuvo en otros momentos, no tan lejanos en el tiempo, futbolistas para hacer algo más que un fútbol de respuesta. Acá el anterior técnico de la selección uruguaya, estoy hablando antes de Alonso, ¿no? Tavares tenía como frase de cabecera limitar al rival. El fútbol uruguayo es un fútbol solo de respuesta. Y hay muchos que no pensamos de esa manera. Creo que motivado por esa declaración de Tavares, más allá de que en algún momento Alonso asomó buscando algo diferente con la selección uruguaya, después en el Mundial terminó cayendo lo mismo. Uruguay salió a respetar a Corea del Sur, ya llego con Corea del Sur, pero me parece que tenía otros argumentos y elementos Uruguay para intentar algo más. Y me parece que Bielsa encontró, resumió todo lo que venimos manejando del fútbol uruguayo, que no tiene que perder esa mística, esa capacidad enorme en cuanto a lo defensivo, que ha logrado que estos jugadores que recientemente te mencioné, ¿no? Que están jugando a la Liga del Fútbol Mundial, en la Liga del Fútbol Mundial, Ronald Araujo, José Manuel, futbolistas que están hoy por hoy a muy alto nivel, que también Uruguay tiene jugadores para no solo destruir, sino crear, elaborar. Y por eso es que Valverde brilla en el Real Madrid, porque Bentancur está en el primer nivel en la Premier, por el momento de la Cruz muy bueno en el fútbol brasileño. Es decir, Uruguay tiene, de mitad de cancha hacia adelante, jugadores, los tuvo antes también, pero quiero detenerme en el presente, mitad de cancha hacia adelante, jugadores, futbolistas que pueden salir a proponer algo más de lo que se venía mostrando en la selección uruguaya. Es decir, no solo ser un fútbol de respuesta, sino también de propuesta. En ese sentido, me parece que Bielsa llevó el momento justo para tratar de expresarnos algo más en cuanto a lo futbolístico. Después hay algún exceso del entrenador que acá no termina convenciendo, pero independientemente de eso, creo que son más las positivas, más las buenas que tiene Bielsa que las negativas. Andrés, valoramos muchísimo toda tu opinión, nos ponemos al tanto de lo que está pasando en Uruguay, así que muchísimas gracias, Andrés, gracias por tu tiempo para Monumental.
Arturo, un gran abrazo para todos ustedes desde acá de Montevideo, Uruguay, como siempre las órdenes. Gracias. Andrés Cancellera, el colega uruguayo. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora también ya en Lambaré, así que Lambaré esquina Testanova, con descuentos, la atención personalizada que nos caracteriza. En cada camino hay un automóvil Supli. En instante vamos al porcentaje. La familia multivitamínicos más completa recupera la Z Mujer, Salud y Belleza, recupera la Z Hombre, mayor rendimiento, recupera el energizante y fortalecedor cerebral, recupera el naranja, recuperación y vitalidad. Activa tu energía extra con recuperar y lograr lo que te propongas, calidad FAPASA. En agosto, comprando una TV Smart de Tokio, te llevas la camiseta oficial de la selección paraguaya directo y sin sorteos. Comprando otros productos puedes llevarte termos y auriculares de edición limitada. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Las cubiertas Cumo te dan 180 días de garantía contra daños en el camino. Conoce más en Cumo Paraguay, la única cubierta en Paraguay con garantía especial es Cumo. Por el mes de agosto, 20% de descuento con todos los medios de pago en Chacomer. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. 12:48. Ven y divertite en Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsononline.com. El audio sale entrecortado vía YouTube y acá también salió así. Medio entrecortado. Al final de la entrevista, ¿sabe quién envía esto? César, Cesarito. por la mirada. César, Cesarito, ¿no? César, ¿verdad? Cesarito, ¿qué es lo que te pasa? Sí, a mí también ahora me dicen, sale medio cortado, se escucha Repetimos cortado. conmigo. Cesarito. No, César. Cesarito. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BCP te invita a redescubrir esos momentos que iluminan tu vida, porque los detalles cuentan y en ellos reside la verdadera felicidad. BCP, detalles que iluminan tu vida con respaldo y garantía del grupo Luminotecnia. 12:40. ¿En qué cuándo va a salir la lista? ¿El viernes de los jugadores de plano local? Viernes en principio, se va a esperar que termine esta fecha de adelanto, porque el lunes ellos ya tienen que empezar a trabajar. ¿Epané? Exactamente. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al WhatsApp 0976 101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. 12:49. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados CPH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Síguenos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. YouTube sale mal. Ah, no, entonces Cesarito tiene razón. Pensé que era la parte final de la entrevista. Creo que en el chat están comentando también. Sale entrecortado, alguna complicación. Sí, falla técnica, pero ya van a mejorar, dice ahí. Sí. Ah, no sale bien. Se va a mejorar. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 510 971 al 2. Bien, General Caballero, niño. Bien, muy bien, General Caballero. En el segundo tiempo principalmente una mejoría. El segundo tiempo de por sí fue bueno, para olvidar ese primer tiempo bastante aburrido de General Trinidense. En el segundo tiempo se portaron los dos. El ingreso de Dylan Vergara de Vega le dieron mayor presencia a Clementino en ataque. Allí creció en su juego General Caballero. Y ya sobre el final el descuento de Charpentier sobre el final. Y 7 minutos de adición. Se quejó mucho Humberto García, pero son especialistas en hacer ahora los jugadores. Cada quien hace lo suyo. De General Caballero. Una vez que ganaba 1-0 se tiraba a Guillem. La vez pasada en Guaraní, aquello y lo mismo. O sea, sé de la necesidad que tienen de hacer puntos, pero ellos también tienen que saber que después de eso le va a terminar el árbitro sí o sí adicionando. Y eso pasó ayer con los 7 minutos. En un momento García se puso loco y al final fueron 10 minutos de adición porque se demoró más de lo debido, porque se analizó lo de Charpentier. Tuvo varias bajas Trinidense por un virus que tuvieron. Ah, eso no sabía. Sí, parece que hubo jugadores que porque Mendoza no estuvo. Sí. Y hubo 4 o 5 que estuvieron con... es más, hubo creo que Marco Rivero en el banco, si no me equivoco, y también venía arrastrando un problema de algo virósico. Entonces por ahí pasó. El que se lesionó temprano, Roger, sí. que justo él había estado con reposo. Fue a trabar y él venía un desgarro. Sí, exactamente. ¿Se resintió? No, golpe. Parecía la rodilla. Fue a trabar con Valenti y no puso bien la pierna y quedó la parte... quedó dañado Roger. ¿Qué cangú? Ah, sí, mira, ahí está. Eso de... Cangú. Débil. Hoy que cangú. Sí. Cangú débil. Sí. Pero no solamente en el fútbol. Fue a trabar y... ¿Qué tipo cangú no solamente en el fútbol? Se usa mucho. Sí. Encima que él es chiquitito y Valenti es grandote. Cangú no se usa solamente en el fútbol. No. Pero él dijo, hoy que cangú, ¿verdad? Pero cangú no se usa solamente en el fútbol.
Es muy común nuestro. Después el otro que se dice té de naranja shake and good, dicen. ¿Vale? Té de naranja y shake and good, dicen. Vale, que es liviano como el té de naranja. Ah, correcto. Reporte, señor de sintonía, a mí me sale bien la señal, dice, estoy en Paraguarí, Rodrigo ¿Quién? Cancián. ¿Qué está viendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace por Paraguarí? No sé. Es Paraguarí. Aquí estoy viniendo de San Juan de Pomuceno. Pero él no sale por YouTube, ¿verdad? Y a mí me sale bien, me dice. Pero eso habrá sido a las 2 de la mañana. Está en sintonía. A las 2 de la mañana se le quedó salió. dormido en el colectivo. ¿Por qué a las 2 de la mañana? ¿Se entendió? Es el hombre de la noche. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles, y Isuzu tampoco. Mi camino, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automotor. Buscas lo auténtico del Chaco. Te recomiendo Short TV, carne 100% con la mejor variedad de cortes, costillas, tapa cuadril, colita de cuadril y mucho más. Short TV, carne 100% chaqueña. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Short. Qué bien debe ser para Víctor Benay el cariño que le tienen los jugadores. Sí, lo fueron a saludar todos, menos Da Costa Que y no lo Deli conozco. Rodríguez, que no trabajaron con él, pero después todos. Muy bien. Y la gente también notaba que lo recibió Sí, bien muy en bien, preferencias. muy bien. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos del mundo, te ofrece su línea de alta innovación con hasta 3 años de garantía, aires acondicionados, heladeras y más de 100 productos que hacen tu vida más fácil. Midea, sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britannia. 12.53. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que puedes usarlos en el instante en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Bemay Flores, con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General, día 640, teléfono 496-553. Y Mariscal López 671-767. Seguinos en Instagram como Bemay Pero anda Flores. medio nervioso lo Manolo. Ayer pateó una gaseosa, algo pateó ahí. Sí, ayer en un momento estaba enojado el tema de los cambios, porque Cerro estaba con 9 y había 2 jugadores que estaban detrás del cuarto árbitro, todavía no se acercaban en la línea del medio, y es donde Jan se tuvo que tirar. Ahí se enojó mucho Manolo. Ahí vino Churín, también le dijo, sí, vengan ya, hasta la línea, vengan, porque si no, vengan para iba a atrás, si empezar no Cerro iba a con seguir. 9. Exacto. Y después en conferencia se volvió a acordar de la cancha la vez pasada, solo que ahora dejó de ser vóley. Tenis. Ahora tenis, bajó un poquito más la red de Manolo, el españolísimo. Mira que dijo Carrizoso, también habló de las canchas. Sí. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama, con respaldo y garantía del grupo Toyo Tochi. Olimpia Libertad Cerro, ¿quién está mejor hoy? Para mí Olimpia. Cabeza Olimpia Cerro para mí. No hay ninguno que deslumbre. La última demostración, lo último que se vio. Más compacto se le ve Olimpia. No hay ninguno que Sale deslumbre. muy bien corregido lo de YouTube. Gracias, William. Sale muy bien YouTube. A tu pregunta, Arturo, no hay ninguno que deslumbre y que brille, que vos decís, ¿Por qué bien que hablas juega? de deslumbrar? Vamos Pero a ver el nuestra que realidad. más Cuando yo completito- digo quién está mejor, En intensidad Olimpia. para vos, hermano. Para mí Olimpia es el más compacto, el más parejo, el Para más... vos, Víctor. Cabeza a cabeza. Para vos. Acá voy a hacer té de naranja, los dos. Porque no me convence, no es que no quiera No, por jugarme eso digo, ni no hay- a Olimpia ni a Cerro. O sea, no. Para mí parejos están parejos todavía. están los dos, no hay uno A que- Olimpia, a pesar de haber ganado, de jugar pelotazos, yo sigo esperando un Cote que para mí hizo el mejor partido, el último. El primer tiempo el de primer Meliano. tiempo. Contra Meliano fue. Ahora en cancha nacional. sí. Independientemente de cómo venía Meliano, jugaron bien, sobre todo los chicos, pero no tiene volumen todavía, no me garantiza un rendimiento. Y no hay mucha variante, es decir, el estilo es el mismo. Cerro ayer comenzó a entender que tenía que apostar un poquito más al juego, igual lo puso a Carrizo a la derecha, Carrizo le va a rendir a la izquierda, no a la derecha, y Rodríguez puede rendirle más a la derecha que a la izquierda. Son cosas que tienen soluciones a mano, digo, y Olimpia está muy cerca del tope, es decir, Derli le puede cambiar un poquito la historia cuando venga con todo. Porque hay que decir, Pero tiene más plantel Cerro, mucho más que Olimpia. Cerro con el plantel que tiene, para mi punto de vista, está en el debe todavía. Tiene que jugar mucho mejor. Antes del gol tocó 3 pelotas y las 3 la perdió. Es decir, si mirás datos estadísticos, ya que quieren hablar con datos, pero es que habla con datos. Y todo el mundo maneja datos hoy en el análisis del fútbol. Entonces se evalúa mucho. Vos escuchás. Vos también tiraste un dato, Carlos, te escuché, tiraste un dato importantísimo, me gustó. Que dijiste que a Olimpia solamente le hicieron 2 goles. ¿Y de qué manera le hicieron? De penales, sí. Es un dato del que fútbol tiraste. paraguayo. Te tiro más dentro de un análisis. Este debe ser el campeonato en el mundo con menos goles o con más partidos de 0-0. Sí. ¿Qué te dice Mucho eso? empate 0-0. Te Olimpia 2 de penales
antes del partido con Libertad, a 2 de mayo le habían hecho 1 o 2 goles nomás también. Uno le hizo Cerro y después nadie. ¿Por qué? No hay goles. Porque No tenemos fútbol. Se corta mucho. Ayer se cortó el segundo tiempo, se cortó. Todos los partidos muchísimo son se así. cortó. Ayer el segundo tiempo. Ayer el segundo paró tiempo mucho. se habrá jugado Se corta, 20 minutos. no hay elaboración de jugada. Tienen que tener una política los árbitros y los jugadores tienen que cooperar. Si los jugadores no cooperan, esto no va a mejorar. Tenemos que entender que el fútbol debe ser un espectáculo también. Se enoja arquitecto Dragoto. ¿Por qué? Para que haga esa pregunta tenés que preguntar si es que vieron los 3 partidos que jugaron. Apresurado lo de Pancho. ¿Por qué Pedorra? Y eso dice que todos decimos lo Sí, mismo. pero pasa que Libertad está a 6 puntos, por eso yo no lo analicé a Libertad hoy, para mí va a seguir peleando, pero el tema que hoy Olimpia y Cerro son los que... Ahora comenzó el Libertad mejoró con Garnero. porque viene atrás Mejoró con Garnero. Mejoró, Inclusive le cambió lo emocional. Un punto a la velocidad No de pasa que era anteriormente. un partido que... Aparte un Libertad partido viene nomás lo jugando que de la jugó misma bien forma. hasta ahora. Pero mejoró este último, mejoró un En la dinámica de la velocidad mejoró la dinámica. Antes era todo mucho más lento, más Le cansado. dijo a los jugadores, hey, no me mientan, esto es así, nada más. ¿Quién es lo que le dijo? Garnero. Garnero. Le dijo, le dijo. No, porque el futbolista se acomoda. Si vos no le exiges, el jugador de fútbol es hijo del rigor. A Garnero tiene lo que no le faltó a Ariel. Toda esa trayectoria de técnico, de experiencia. Y Ariel es joven todavía. Pero los jugadores no se jugaron por él, porque no puede ser que en 3 días después ellos vuelen y jueguen y por ahí. Tampoco hubo. Pero le ganó de mayo que por intensidad, ¿cuántas veces dijimos que es el equipo que marca diferencia? Le dio ideas sencillas, es decir, volvamos, no me jodan tocando lateralmente, es decir, vos querés darle un poquito más de verticalidad a tu equipo, ¿qué es lo primero que le vas a decir? Que no toca a tus centrales. Una vez van a pasar la pelota, pasan 2 veces, no me interesa. Vete, divídalo. Contestá un poco como 1 o 2 toques nada más. Yo a Ariel Galeano le voy a decir a Merlín, igual que sea, andate allá. Le voy a decir, ¿vio? Le tiene que decir. Y el jugador tendría que hacerle caso. Ustedes entienden lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Sí, se nota que no le hacían caso y ahora con Garnero volvió y todo. Y así es la vida. Por más joven que sea Arturo, ¿Qué es lo que pasa? si el jugador es profesional tiene que obedecer, por más que tu técnico tenga 17, 18 años. ¿Por qué te pones así? Ariel, un chico para muchos, hay que ver cómo le ven, pues. Sí, pero ese chico lo sacó campeón en Libertad. Pero yo no estoy sacándole mérito a él. Hablo lo que dice Carlos Quise cuando le dijo a los muchachos lo que le dijo. Y eso Carlos Quise habla como técnico. Es decir, en el ADN de Carlos Quise está la manera en cómo un técnico se va a referir al presente y a lo que puede generar. ¿Se entendió lo que digo? Claro, pero no porque yo sea técnico, sino que esto es lo que recibiste cuando vos jugabas la pelota. Hay técnico y técnico. Pero el técnico te pueden decir... Es la misma cosa que en esta mesa, no es lo mismo que conduzca vos que conduzca otro. Espera, no te voy a poner. No ¿Cuántos técnicos, cuántos jugadores miran el celular mientras habla el técnico en vestuario? Depende de quién sea. Nadie va a permitir. No, en la charla técnica, eso no tendría que estar permitido. Post partido sí. A mí me cuentan que según el técnico... eso hay técnicos que le miran así cuando habla el jugador. Y hay otros que terminan pero no te escuchan. O se dan la vuelta y hablan con esto. Yo te digo que es lo que uno recibe. Y hay casos en que al técnico le da por la... pero no puede tomar ninguna decisión porque no tiene más. Todos quieren ir al mundial acá. No hacen un carajo para ir al mundial. Espera. Ni los dirigentes, ni los periodistas, ni nada. Bueno, y él tuvo la oportunidad también y le puso a Ernesto Caballero. Eso por ejemplo. ¿Por qué anda con dedicatoria? Pero a él le gusta. Eso que te dijo Dani, no te va a decir Ariel, por ejemplo, a vos. ¿Qué es lo que digo? Y que acá nadie quiere ir al mundial. Eso que todos quieren ir al mundial acá. No hacen un carajo para ir al mundial. Espera. Ni los dirigentes, ni los periodistas, ni nada. Difícil, a mí me enferma cuando escucho ese audio. No, pero me vuelve loco, me guardo. No hacen un carajo para ir al mundial acá. No hacen un carajo para ir al mundial. Después le dieron iba a saltar, iba a decir algo, no le dijo nada. Después le dieron para que maneje la selección y le puso de titular a Ernesto Caballero y a Jiménez. Vámonos, Carnero, vámonos. ¿Por qué Carnero? Perdimos 3 partidos, la peor campaña. Espera, yo soy Garnero. ¿Por qué esperaste tanto tiempo? ¿De qué? ¿Por qué esperaste esto que me cambien para decir? Si dijiste muy liviano lo otro. ¿Y a qué jugó? A mí no me venga con bola terapia. Ahora que yo estoy, va a hablar de lo que quiera. No. Y yo de Garnero te digo. Y te espero en la calle. Pero es fácil, Arturo. ¿Qué es lo que es fácil? Hablar por hablar. ¿Qué es lo que es fácil? Hablar por hablar. Ocurre que está hablando sobre el resultado. No, pero cuando le critican lo que te dijo a vos,
hay que tener agallas, y lo que dice es yo cierto. le respeto a para ir al Granero. mundial todos tenemos que participar. Sí, pues ¿Por qué tenemos ¿por qué el arbitraje de miércoles? Sí, Tenemos de mierda arbitraje lo que de tenemos. miércoles porque todos aprobábamos el actuar de los árbitros. ¿Quién es lo que ha aprobado todo? ¿Por qué me incluí? No, de años atrás, todos los que estamos en el fútbol, de alguna manera, no fuimos críticos para decirle, hey, este no es el camino, este no es la ruta. ¿Qué hizo Bielsa para cambiar el fútbol de Chile? Lo primero que hizo Bielsa es, hey, vamos a dejar jugar, que cambie el arbitraje, porque Chile tenía históricamente algo. Chile te ganaba el local, pero perdía siempre afuera. Es decir, nunca te sumaban afuera. Sumó acá en el 81. Y Bielsa comenzó, y ahí se fue en el mundial. Porque por primera vez sumaron afuera. ¿Por qué te pones así? Porque cuando el gol hizo Yáñez. Sí, me acuerdo. Un Yo contragolpe. estaba. Y vos estabas en la cancha. Sí, estaba. ¿Y por qué ganó? ¿Y por qué no jugué yo? En Bristol aprovecha el agosto, liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock, los mejores precios del país y sin entrega inicial. Llámanos o escribinos al 099167000. Bristol, la mejor casa electrodomésticos del país. Y ganó de contra. 1-0. Gol de Yáñez, comentarista chileno. El Pato Yáñez. Erimar celebra su aniversario y quiere celebrarlo contigo durante todo agosto. Por tus compras de accesorios por valor de 500.000 guaraníes puedes ganar vales para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY. 39 años abriendo caminos. Erimar, lo que la fábrica no te Vos dio. tenés que estar con la compa con Radio Ego. ¿Por qué no jugaste, Carlos? ¿Te tiraste el barco o qué? Esa era la época de que venía venía la escalita, que no venía, que venían los militares y le decían al Chema. No, yo también sé. Y bueno, así fue. Y bueno, ¿sabes lo que el Chema le dijo a uno? Llegó tarde, la que sabía vos la esquelita. Sí. El vestuario Oviral, el local, Gradería Norte. Y le hacen llegar para al Chema. Pero decían que llegó, que llegaba un militar. Pero el Chema ni mostró ahí, decirle que llegó tarde la carta, le dijo el Chema, en un tono muy... ¿Cuál es quién es el Chema? El técnico. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Mega Farm llegó a Punto Farma todos los miércoles. Disfruta de esta super promo hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Hoy tenés 25% de descuento pagando con tu QR, crédito y débito Itaú hasta 6 cosas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Sí, con esto concluyo para el viejazo, porque después a mí lo de hoy otra vez, porque los perros no quieren saber nada del pasado. Hubo un jugador de Cerro que tuvo que meterle profesión el Chema. ¿Quién es? ¿Quién era? Y dijo, si no lo podía, me quemaban, me colgaban en la plaza pública. Nos dijo a nosotros. Pedrito Rodríguez. No. ¿El que veniste? Para nada. Qué locura. Perdona la vida. Elvin Mareco. No, Angelito. Darío Verón. ¿En qué años sale? Bueno, gracias, Arturo. Qué locura. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANE, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000, ingresa a unisal.tu.py. A mí y a otros colegas nos dijo. El Chema pues teníamos, pero vamos a hablar del presente, porque el pasado le importa un carajo. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato, cerámica clase A desde 28.900, porcelanato clase A desde 67.500 y clase B desde 57.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea 136. Pásate de salud protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunícate al 319-0000. Salud protegida. Estamos bien ya ahora con el... Sí, ahora ya estamos ok. ¿Escuchaste, Cesarito? Sí. Inclusive algunos con algún chiste por medio, allí por medio, pero ya está. ¿Qué es lo que dice el muerto? ¿Y puedo decir, señor? No, es Arruga. De esa época, a Laurentino, el doctor, cerca. Le pegaba muy bien. Sebastián se llama. No, el Laurentino Barrio, el doctor. Zurdo. Sí. ¿Quién? Aquí, por ejemplo... Aifus. Nos reclama... Aifus, doctor Laurentino. Aifus. José Agüero, hincha de Libertad, por lo menos si pueden hablar 5 minutos de libertad, hablen de los partidos de hoy. Dice. Tiene razón. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Polios Amanecer de Granjeros Campo 9. En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, plancholas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento Elimí. Acceso Surcas y Propeto Socorro Niembe. ¿Qué, niño? Angelito, un crack, dice Cristian Riveros.
saludos. Eduardo Benítez, quise Pello Besana con Garnero. Beso, mamá. Aquí está el mensaje. No, está bien. No, lo que pasa es un técnico que ganó 7 campeonatos, que todos estábamos de acuerdo de que en ese momento era ideal para dirigir la selección, y no ganó, pero tampoco, pero no ganó Ramón Díaz, no ganó Berizzo, no ganó todo lo que estuvieron, y seguimos pensando que el tema de Paraguay era de entrenador, y no es, si tiene su grado de culpabilidad. Tiene, pero no es claro. Nosotros tenemos una escasez de futbolistas de categoría. No, espera. Él dice, eligió todo mal los jugadores. Espera. Y si Alfaro clasifica al Mundial, es culpa de Alfaro, que son los mismos jugadores. Desde el lugar que a él le tocó, porque él dice, y coincido con Carlos, que todos tenemos que tirar el carro. Eso es evidente para volver a la Copa del Mundo. Pero desde el lugar que a él le tocó, él eligió mal los jugadores y planteó mal los partidos. Entonces, eso es lo malo que yo digo. No lo estamos defendiendo. Entiéndase que una cosa es el respeto a él por lo que dijo y visto. Gran entrenador. Espera. Te vas a seguir enfermando. ¿Ocurre qué? Nadie le quita lo que ha ganado como entrenador. Un grandísimo entrenador. Y va a seguir ganando. Pero en la selección no eligió bien, no planteó bien, no planificó, no le respondieron los jugadores, no llegó el mensaje. Se equivocó, no hay problema. Pero lo que dijo le salió con él es un técnico que puede hablar con autoridad. ¿O no es cierto? Sí. Conoce. Y cuando él dijo lo que dijo porque así lo siente. Todos quieren ir al Mundial acá. No hacen un carajo para ir al Mundial. Espera. Ni los dirigentes, ni los periodistas, ni nada. Te digo más, por ejemplo, lo que dijo, que estoy de acuerdo cuando se expresan y dicen, no es la manera de decir. Pero deberíamos evaluar desde otro ángulo nosotros lo que dijo Manolo por el tema de la cancha. Porque si en verdad queremos mejorar técnicamente, tenemos que tener la cancha buena. Y el primero que tiene que exigir una cancha en condiciones ideales es la que paga los derechos para transmitir los partidos de fútbol. Esa tiene que ser una condición fundamental. ¿Cómo vamos a mejorar nuestra técnica si tenemos cancha? Está mal que diga acá se puede jugar bollo, bueno, es su estado de ánimo, pero nos quedamos en eso cuando en verdad debemos de preocuparnos del estado de los campos de juego. Como le dice a la Teamfield en Uruguay. Claro. Entonces, son detalles que nos debe ayudar para mejorar, para irnos adelante. Nosotros creemos, equivocadamente, y esa es nuestra responsabilidad, de que tenemos un gran equipo. Nuestros cuatro jugadores esperanza todavía no se confirmaron ni como jugadores de élite. Sosa, Enciso, Gómez, Almirón ya está. Almirón es eso y ahí. Y Tony es eso, ojalá ofrezca un poquito más. Después no hay, y necesitamos que eso se confirme. ¿Qué pedimos nosotros? Que Enciso deje de gambetear. Cuando lo único que no le puedes enseñar al jugador de fútbol es gambetear. Déjenlo gambetear. Claro. Háganlo entender que tome las decisiones correctas con el tiempo. Para eso necesita partido. Pero nosotros creemos que le vamos a ganar a Uruguay, que le vamos a ganar a Brasil, que le vamos a ganar no, nosotros somos octavo, noveno, décimo. Y entonces ¿qué es lo que pedimos hoy? Algo que rechazamos, porque nadie yo vi que haya criticado que el fútbol paraguayo comenzó a hacer posesión de pelota y no sabemos cuál es el segundo ni el tercer paso. Porque nuestra posesión de pelota, ¿dónde producimos? En nuestra defensa, en nuestros centrales son los que hacen posesión de pelota. ¿Y cómo termina esa posesión de pelota? Con pelotazo de 40 a 50 metros después de 1 minuto o 2 minutos. Yo coincido en lo que vos decís, pero no coincido en que si con esa mentalidad entonces no nos vamos a presentar nomás y vamos a ser octavo, noveno siempre. Pero ese es nuestro caso. Yo sé que es nuestra realidad, porque perdimos, pero vamos a intentar. Y correcto, para eso tenemos que utilizar lo que a nosotros nos llevó y lo que podemos hacer, que es el ADN del fútbol uruguayo, que le agregó técnica, pero nos olvidó la intensidad y la disputa a la pelota. Nosotros le quisimos agregar técnica sin tener y nos olvidamos, y entonces tenemos un mediocampo que nosotros criticamos, que no hay centrales, que no hay arqueros, que no hay esto, y nuestro mediocampo que juega el mismo hace 2 mundiales. ¿Por qué? Porque no hay. No, claro, porque es una cuestión de camada también, porque esta camada obligaba que iba a pasar, voy nomás al otro escenario de jugar como antes jugábamos,
con los Almirón, con los Tony, con los volantes que tenemos ahora. Y te puedo asegurar que la opinión pública va a decir, ¿por qué no intentamos jugar mejor? Se intentó, no salió. Pero perdiste Entonces, la ahora, lo que claro. dice Carlos, perdiste el otro, la agresividad, ¿Pero el por qué? orden. Porque tenías con qué. Porque se retiró el Topocá, se Hay retiraron modelos y bueno, modelos. Espera, hay modelos y modelos. Y no, Si ¿Cómo no ustedes tenés- justifican la posición de Brasil en el campeonato? Mochos. Ahora parece el pendejo de Messiño. Esteban. ¿Cómo ustedes justifican la posición de Brasil en el campeonato? Individualismo, no hay equipo. No, Arturo. volvemos. No hay equipo. Sobran jugadores. Individualmente sí. 3 para cada puesto. Hacen lo que quieren de nombre. Cuestan 70, 80 millones de euros. Entonces, perdió la... espera, yo no hablo mal de mucho consuelo de tonto. No voy por ahí. Digo, se tendrían que haber suicidado, entre comillas, en Brasil. Ahora van a jugar a Brasilia. No, en Curitiba. Curitiba. Curitiba y después viene en Asunción. Y no van a jugar en Brasilia. En Curitiba. Curitiba. Y vos decís, Brasil, no estoy justificando nada. Nada que se le parezca. Y vos decís, ¿y Brasil cómo anda? ¿Qué pasó con Argentina cuando mandaba Mascherano, Messi en la época vieja? ¿Qué hacía Messi en la selección? ¿Cómo anduvo el mejor del mundo? ¿Qué vino otro técnico a hacer? Primero rompió el grupismo. Pero Brasil... No estoy defendiendo a Paraguay, no lo tomen así. Yo sé que estamos mal. Nuestros rivales directos son Perú, Chile, Bolivia y Chile. Esos son nuestros rivales y Venezuela. directos. Tenemos que entrar séptimo y sexto. Es nuestra realidad. Ecuador no va a pasar. Venana. Entonces, ¿cuáles son? Duele decirlo, como diría, si hay que decirlo. Pero nuestros rivales directos, y nos vamos a ruborizar, son Perú, Chile, Bolivia y Chile. Ese para un séptimo lugar. Y desde ahí tiene que arrancar Alfaro. Él no puede arrancar mirando el techo. Alfaro tiene que arrancar mirando el piso y ser consciente que hoy Paraguay está tocando piso. Mili Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, organización, Centro Industrial de Billete 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Más info al 413-7000, Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Brasil sale campeón en 1970 la última vez. Pasaron 24 años para ganar de vuelta. Bilardo que ganó decía, cuando Brasil trabaje tácticamente nadie va a parar, porque siempre consideró que era los mejores técnicamente y son los mejores técnicamente. ¿Qué hizo y de dónde copian el modelo? Copian el San Pablo, bicampeón de América, con 2 volantes de contención, porque Brasil iban sus 2 laterales. Tele Santana. Ahí hace, y miren los equipos de Brasil del 94, del 98, del 2002, que llegó a las 3 finales. Ganó 2 de ellas. Brasil hoy vuelve a adolecer de 3 cosas que sorprende para un fútbol donde abundaron los laterales. Claro. Brasil hoy no tiene laterales explosivos. A la derecha juega Danilo, que corre, que es menos explosivo, es como es decir, el 2 de mayo, el lateral izquierdo. Castro. Tiene buena técnica, pero no es explosivo. A la izquierda no saben quién ponerle. Cada convocatoria juega uno distinto, ¿verdad? No tiene el segundo volante. Tiene 10 puntas por afuera y no tiene algo que vos decís, ¿cómo no tiene? El centro delantero. Esos son, no saben cómo llenar. ¿Quiénes son los que aparecen? Esto que él citó, Esteban, Hedri, son todos chicos de 17, 18. ¿Y por qué Casemiro lo dejaron fuera? Y el último partido, pues está flaco Casemiro. Él está en un nivel bajo. Bueno, pero lo dejaron fuera. Sí, no. Pero ahora, hoy tiene para reemplazar a Casemiro con el que juega en Newcastle, Bruno Guimaraes. Y ese es su trío, Bruno Guimaraes, Joao Gómez y Paquetá. Sí, pero no te llega, no son segundo volante, que es lo que le pasa a ellos, pero no tengan duda que va a levantar, es casual. Eso es lo que siempre pasa con Brasil, empieza técnicamente son buenos, pero les falta jugadores en distintas posiciones. ¿Qué es lo que le pasó a Brasil? Vamos a Paraguay ahí. Brasil no encuentra cómo jugar. La Copa América termina jugando con Paquetá de segundo volante. Cuando Paquetá está jugando de enganche y es la característica, o de segunda punta, es donde mejor rinde. Entonces después mete Dulga para reforzar, que vos no sabés si es jugador 5 o 6 puntos. Paraguay, al no tener los volantes que vos citás, tenía que encontrar un esquema
para disfrazar esa orfandad de jugadores de esa característica. Entonces, ¿qué es lo que te sobra vos? Centrales. Sí. Entonces vos tenías que armar un equipo donde fortaleces esa línea de centrales para disfrazar la escasez de volante que tenemos. Lo que digo, yo grafiqué nomás Brasil con esta figura. Cualquier equipo de Brasil, cualquier jugador de Brasil si nacía acá era titular en esta selección. Del equipo B brasileño. Explotó el 11º pozo de CNT, el cartón número 194.783, se ganó 150 millones de guaraníes. Ya controlaste tu cartón, vos podés ser el millonario ganador. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historia. Vamos entonces con el porcentaje. Sol de América, Guaraní. Sol de América, Guaraní, Víctor. Guaraní, 40-60, decía. Estoy con desconfianza, pero 40-60. Ahí está, ya sabía. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Yo, Pancho. 40-60. ¿Quién gana? Guaraní. ¿Y por qué te así? Yerba Mate San José trae desde Paso Yubay la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfrute sus sabores tradicionales y compuesta con 2 años de estacionamiento. En variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. ¿Qué lo quise? 40-60. ¿Y vos, niño? 50-50. Empate. ¿Y vos, Germán? 40-60. ¿Quién gana? Guaraní. Bueno, estás ahí. Se van a llevar una sorpresa. ¿Qué? ¿Quién dio empate? Niño, Jorge. No, yo no puedo votar con el equipo de. Yo no puedo votar con el equipo de Oscar Acosta que digo, yo no soy Dios, no sé qué miércoles. Ya sabes. Ah, la puta, qué rencoroso. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa, distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Oscar Acosta dice 60-40. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Lo que hice Dios, que el tema penal hoy, pues. Sí. Saborea la calidez del hogar con nuestro nuevo cocido con leche listo para beber. La Pradera, deliciosa, novedosa y súper práctica para consumir en su presentación sachet de 1 litro. Fresca por 60 días sin necesidad de frío. Disponible en todos los puntos del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Qué partido tenemos, niño? El siguiente duelo, Luqueño Libertad. Feliciano Cáceres a las 20 horas. ¿Qué partido? Para la parada difícil. Complicado. Para tirar balcones. Esa frase nueva. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. La serie presenta su marca Thermolife de chapas termoacústicas o más conocidas como chapas tipo sándwich. Perfectos para techos, paredes y fachadas. Son aislantes de sonido del frío y calor. Con núcleos de isopor o espuma de poliuretano. En diversos colores. Contactos al WhatsApp 0986-470-689. Vamos entonces con el porcentaje de Luqueño Libertad. Muy gris. Ahora, fríe. No, yo estoy pensando, pero como nunca lo hice, me voy a atajar nomás. Yo estoy pensando. Veo una goleada, pero me voy a atajar nomás. Me voy a atajar. Normal nomás voy a atajar. Y vos que tenés los huevitos que mitad y no, porque después me voy a poner, si por ejemplo doy goleada a un equipo y pierde, voy a. ¿Y por qué? Ridículo, ¿no? Voy a. Diferencia normal, man. Bueno. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras y tienen el peso exacto. Delivery 021-728-9228, el asterisco 457. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Germán Cafa. 40-60. ¿Libertad le gana a Luqueño? Sí. Te vuelvo a preguntar, ¿Libertad le gana a Luqueño? Sí, señor. Pancho López. 40-60. ¿Libertad le gana a Luqueño? Carlos Quise. 40-60. Libertad le gana a Luqueño. Niño Jorge. 50-50. Empate. ¿Y vos, Víctor Villalba?
40-60. ¿Y qué es lo que te iba a acordar? ¿La goleada? No, es que iba a decir 30-70, pero después para qué innecesario. 40-60, si vale el mismo puntaje. Está bien. Y su seguros Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Y su seguros Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. ¿Cuál partido hoy? Luqueño se va a mandar un partidazo. Comenzamos la semana con todo y que mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único chorizo parrillero o pizza, probaste, te gusta. ¿Para qué comprar si puede alquilar Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Teléfono 021-634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. ¿Qué, Pancho? No sé cómo va a jugar Luqueño, pero en los partidos que... Yo me baso en mi porcentaje en algo. En los partidos que tuvo que ganar contra los campeonables... No lo hizo. Perdió. En su cancha. ¿Quién? Luqueño. Le ganó a General Caballero, le ganó a Trinidense, le ganó a Guaraní, pero a lo que le tiene que ganar no le ganó. Hoy, ya que Oscar Acosta le da el porcentaje de sol, yo le doy a Luqueño. Ojo para hoy. 60-40. ¿Quién firma? Infanto. El Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. No va a ser fácil para la libertad, piensa igual. ¿Quién vivo de Infanto, Arturo? Bueno, listo. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo de maridaje perfecto, tradicional, paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Con Comes y Par puedes acceder al crédito de consumo con tasa de interés del 18,5%, hasta 72 meses de plazo, cuotas de 23.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Contate al WhatsApp 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. Para recordar cómo está la tabla antes de la jornada de hoy: Carlos puntero 24, segundos Germán 23, Francisco López 23, después Víctor 22 y en el fondo Jorge 18. Así estamos antes de esta jornada. Hoy todos los miércoles Supermercados Stock y Banco Continental te ofrecen 20% de descuento con tus tarjetas de crédito en todos los locales y en todas las categorías. Compra también en www.stock.com.py. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario, porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Aún no sos asegurado. Ingresa a rumbos.com.py, buscanos en redes sociales. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. El diario popular, pero cuando salió No Son Simpáticas le dijeron: dos modelos fueron rajadas anoche en la olla. Eso es ayer ocurrió eso. ¿Y vos por qué no pasaste esto? No sabía. Yo al llegar a casa me enteré. Dos modelos fueron a rajadas anoche de la nueva olla después de ser pilladas, que estaban haciendo una jodita. Sí, porque una puso algo que tenía que ver con como el frío. Como la olimpista desde el CEPE en la previa del partido Cero Nacional. Y después le mandaron sacar. Eran promotoras de una casa de apuestas, estaban ahí y mucho una de ellas frío por acá puso, ¿verdad? Ella posteó una foto en su estado en Instagram y puso eso que dice el niño, mucho frío por acá, y eso se viralizó y le hicieron llegar a la gente de seguridad del Cerro y la gente de seguridad del Cerro no lo tomó bien y obviamente la sacaron. Fátima Marrasco se llama la que publicó, ahí nos pasa Gerardo. Hablando de redes, hizo un posteo a la noche Fátima Jam. Jam. Vamos por más contra todo y todos. No sé a qué se refiere Jan con su mensaje en Instagram que vamos a compartir. ¿Cuándo puso? Anoche. Al terminar el partido, ya las medianoche, las 12, la 1. Vale, hay que ver. Este es el mensaje allí. Vamos por más contra todo y todos. Y allí resumen. Por el árbitro que cobró penales. Ellos quedaron enojados por el penal. Por el penal. Entonces por eso. Claro, 30-70 mi porcentaje el vendedor, ya que Infanto dio que golea Libertad. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-216. Cerámica Itagua, 100% pasión. Instagram @cerámica_Itagua. En Electroban, los mejores productos al contado de crédito. Acércate a una de nuestras 31 sucursales, ingresa a electroban.com.py o llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Para tu análisis, un colega: a Cerro le ganó hace poco Luqueño, o si no Cerro era campeón, dice. ¿Y qué el torneo pasado no le gana a los sí, grandes. pero a ver, yo te leo lo que mandó. ¿Por qué le va a matar mensajero? Perdió con Olimpia. Te pichaste, Pancho, te pichaste, ¿para qué es lo que vamos? Datos no opiniones. Primero con Ganero no tuviste. Pero con Trinidense perdió. Primero con Ganero antes de Trinidense perdió. Pancho. Sí, por eso, pero no. Lo dicen los propios jugadores luqueños. Está grabado. Luqueño se va a mandar un partidazo.
Recorre más por menos con Ciel y Itaú. Los miércoles puedes cargar la calidad de los combustibles Ciel con 20% descuento con tarjetas débito Itaú, Visa, Infinity. Ciel mejor por lejos. ¿A qué hora termina el partido hoy? A las 10. A las 10. Y bueno, comentario para nada, tampoco para nosotros. Hoy es de Ricardo. Hablando, señor, de partidazos. Ayer se dio un partidazo y el Colero le terminó ganando al tercero. Colegiales 4-1 a Carapeguá. Porque voy a meterme para hablar de los partidos para hoy. Fue empate a la mañana, Martín Ledesma 12 de junio, 1-1 en la intermedia. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo S.A. ¿A qué hora me va a llamar? Depende. ¿A qué hora termina? A las 10. Llámame nomás, Pancho. Apracur es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima porque su fórmula avanzada alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Te va a poner, tuviste razón. Puede ser 10 y 5, si hay alguna revisión va. Yo espero. Y si puede estar a las 3 de la mañana no hay problema, el tipo Pedro Aldave. Llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada, bajando la tenencia, acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, ubicada en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Ipacaraí. Comuniquete al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Para Víctor Leyara también, que iba a dar goleada. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de pecho nugget de 300 gramos en todos los supermercados y puntos de ventas del país. Ayudas a la Fundación Azoleo. Hagamos un agosto diferente, Pechugona. A todos les gusta. Y ojalá que el luqueño... Ahora querés. No, ahora pero déjate de joder. Se viene el Catedral Running 6K Volumen 2 el 10 de noviembre. Te invitamos a ser parte de esta carrera fabulosa. Una vez más, no solo tendrás la oportunidad de alcanzar la meta, sino que también contribuirás a brindar esperanza a los niños de la Fundación San Peregrino. Inscripciones habilitadas a tan solo 80.000 guaraníes. Te esperamos en la línea de salida. Esta es una programación muy especial, la Libertad General Caballero Guaraní Cerro. Temple Sport, la marca más grande del país. Síguenos en redes sociales como @Temple Paraguay, Temple Sport. Ya conocés los nuevos cables Cordero desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero con respaldo y garantía de Electropar. ¿Y Olimpia de mañana en Encarnación? En Encarnación, el domingo a las 4:30 de la tarde. Y bueno, y según Manolo, ahí no se puede jugar. Y ayer era tenis, la vez pasada volei. Bueno, listo. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión, tractor Bistoni. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay con el respaldo de Chacomer Automotores. Hoy juega Emiliano. Juega hoy, mañana ante 2 de mayo, en Pedro Juan. Y después juega con Luqueño. El lunes. El lunes, Chinidense juega con Sol, que hoy juega con... Hoy Triniense, Sol Guaraní. Si sos beneficiario de Asismed y estás buscando mejorar tu estilo de vida en el Centro Médico Santa Julia, contamos con tratamiento de la obesidad y cirugía bariátrica, atención integral con profesionales de nutrición, psicología clínica, médica y más. Entérate más en @AsismedPY. Si querés llamarme, escribí nomás que tengo razón. Así que yo te digo. Perfecto. Ayer otra cosa que Manolo no dijo, porque ayer fue Bernay el que se quejó del tiempo que se cortó en el segundo tiempo. Y obviamente Manolo no lo dijo porque ganó, porque la vez pasada en el clásico lo primero que él recordó es que no se jugó casi el segundo tiempo. Y ayer no se jugó nada el segundo tiempo, pero obviamente Cerro ganó, así que el técnico de Cerro no lo iba a decir. Está bien. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece una variedad de vehículos japoneses y coreanos. Avenida Usibeyala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción Artigas, Casi Sargento Martínez, San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann. Y Acceso Sur casi 1 de mayo. ¿Qué tal, Pancho? Bien, Arturo. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a aposta.le. Apostala a ganar lo cambia todo. Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio, probá con la nueva terapia antiestrés de Activo 100. Nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Olimpia anda bien, ¿eh? Bueno, listo. Sí. No, ¿qué es lo que Olimpia le hizo a ustedes? Y sí, no... Puntero campeonato, ¿quién sí, es? Cerro ahora. Olimpia si gana va a ser Olimpia. Cerro la espera. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Seguinos en Facebook e Instagram como Solar y Fertilizer Paraguay. Escribí, arquitecto de Agosto, si me equivoqué, oí de porcentaje. Yo observo desde afuera. Escribí, arquitecto. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. El mejor arquero ya no hasta hoy, ¿verdad? Con Olveira. Olveira para mí. ¿Y vos? Pero bien, ya anda bien. ¿Luego? Olveira. En este torneo se está olvidando un gran arquero. Guillén, qué bueno que es. Se está olvidando eso. Guillén es muy bueno. Que para mí Arevalo era mucho más completo, pero la verdad que está teniendo un torneo muy bueno. Sí, pero para competir con Olveira ya.
No dije que es mejor, que está teniendo un buen torneo. No, el mejor está claro que no, por eso me quedé así. Pero está muy bueno, además tiene estatura, técnicamente es muy bueno. Proyección para ir trabajándolo. Muy bien. Billetera personal ahora es Personal Pay. Aprovecha hoy el 30% de reintegro pagando con QR en Bit y Personal Pay. Conexión con tu plata, conexión total. En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. El Loco García que tiene muy buen rodador de arquero, el Loco García. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Le dije ya que el departamento de quejas, si no quieren a mí, a Víctor y a los compañeros dar su opinión, hagan a favor o en contra del programa, digan. ¿A qué número tenemos WhatsApp ahí, yo? 0971-108010. Potencia tu negocio con beneficios pensados para vos. Solicita tu préstamo Pymes y con Bancopa Animate hará el siguiente paso hasta 500 millones de guaraníes pensado para que puedas seguir creciendo a lo grande. Banco crece desde la raíz. ¿Quién juega? ¿Tacuara o Roque no juegan? Tacuara está. Roque no. Roque sigue lesionado. Pero Tacuara regresa hoy a la convocatoria porque él ya cumplió la suspensión. Rubiloc te da protección porque es la empresa alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas estés donde estés. ¿El arquero ameliano quién es? Rossi. Es bueno también. Un evento exclusivo de Tupi con los mejores y mayores beneficios solo por 3 días. Viernes 30 de 7:30 a 20 horas, sábado 31 de 7:30 a 18 horas y domingo 1 de 9 a 17 horas. Llámanos al 021-569-9000. La gente sabe. Cuando compras Lactolanda te vas la marca ganadora de la primera edición de los premios Top Seller. La marca líder en ventas y la más preferida. Cada vez somos más lo que preferimos y disfrutamos Lactolanda. Comprar al mayor hace que tu dinero rinda más. Visitanos en nuestros locales. Mercado de San Lorenzo, Capiatá, Ruta 1 y ahora también en Capiatá, Ruta 2, kilómetro 21,5. Seguinos en redes sociales como El Ahorrazo Supermayorista. Antes aquí se está quejando también Eduardo, que está muy activo. Dice, no le da bola al YouTube. No es que no le damos espacio, Eduardo. Pasa que el canal oficial para los mensajes es el WhatsApp. Nos puedes ver por YouTube, pero tu mensaje envía al 0971-108010. Por allí estamos canalizando los mensajes. Está enviando también su mensaje. Pero también nos ven, claro, pero sí, pero pues vamos a tener 2, 3 canales. El canal oficial es el 71-108010. Allí enviando YouTube, ¿cómo estoy ahora? Ahí Eduardo principalmente. Eduardo, ¿cómo estoy yo? No sea bola. ¿Qué hago yo ahora? ¿Cómo estoy? Escribí, Eduardo. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar con 50.000 guaraníes. Más información al 218-4000 en nuestras redes sociales de la Caja Mutual. No pensaba, yo no soy grosero. ¿Por qué? Yo no le voy a decir que me estoy rascando los huevitos, pero ¿cómo estoy? Le dije. Yo no dije nada. Nissan te trae esta promoción. Lleva una Frontier doble cabina 4x4 con service gratis de hasta 5 años o 100.000 kilómetros, 6 airbags de serie y pantalla multimedia 8 pulgadas. Más info en nissan.com.py. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Luis Bellala, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. WhatsApp 081-543-543. Wilmar SRL. Dice Sergio Lauser, que era en Ciudad del Este, psicólogo deportivo. Luis Guillén, arquero para Europa. Bastante completo, es excelente persona. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, yo puse Quitadol Forte Plus, Gel Flex, Rapid y todas las presentaciones que puedes necesitar. Para cada olor hay un Quitadol de Laja, nuestra calidad, su seguridad. Bolivia consultó la posibilidad de hacerlo acá el 11 de junio, confirma el presidente Ricardo Núñez en Universo 970. Facundo, ¿qué dice? Lelón Fossati tiene una capacidad del estadio, 7.000 personas. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. ¿Estuviste bien ayer en la cantidad de espectadores? No, fallé por 300, Carlos. Ya escuché lo que fallé por que yo no controlo. Vos dijiste, acertó Arturo en el descuento, tiempo agregado, pero en el porcentaje. Correcta tu respuesta. No acerté, eso yo no dije 3.000. Pero 300 muy poco. Y Guillén compite con Bernardo Medina, quien hace más pasar la hora al vendedor. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Romerito cumple 64 años. Para Romerito, muchas felicidades. Cumpleaños del team. Petrobras presenta Hydro Experimental Water Show Volumen 2, la orquesta H2O, Sonidos del Agua, con su espectáculo único en el mundo. No te pierdas esta increíble fusión de la música y el agua. 11 y 12 de septiembre, 20 horas en el Teatro del Banco Central. Entradas, venta en Tiquetea. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales, como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Decir bienestar y certeza exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. ¿Vos sabés por cuánto fue transferido el Como? No.
No sabe. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora también en Lambaré, Cacique, Lambaré, esquina Testanova. En cada camino hay un automóvil Supli. $600,000. Defender tu equipo más valioso es tu prioridad y en esa cancha el Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Protege a tu familia de resfríos, infecciones y alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @Alpecin PY. Ir a agosto comprando una TV Smart de Tokio. Te llevas la camiseta oficial de la selección paraguaya directo y sin sorteos. Comprando otros productos puedes llevarte termos y auriculares de edición limitada. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Sí, no olvidamos a Cauca Loñón, dije en Urbana, la consagración de la medalla de Paraguay en Atenas. Sí, hace 20 años. Sí, señor. Todo arranca con baterías Barta preparadas para las condiciones más extremas del mundo. Barta con más fuerza arranque y tecnología PowerFrame para mayor duración. Tu batería es Barta, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barta. Para la CAFA, ¿quién es mejor con los pies, Jan o el caso Olveida? Y no son dúctiles con los pies ninguno de los dos. Yo creo que es un debe que tienen los dos. Sí. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Ven y divertite en Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, gana y cobra en Casino Slot del Sol. Don Roberto Gabriel Trigo, de frente a mi izquierda, más conocido como Avión Colí. Genaro Benítez, que derribó un aeroplano con un pelotazo en cancha de General Kennedy, dice, con don Roberto Gabriel Trigo, de frente a mi izquierda, más conocido. Avión Colino era Genaro Benítez Enrique Cáceres. La felicidad está en los pequeños detalles, esos que iluminan nuestros días sin que nos demos cuenta. BCP te recuerda que en lo simple y lo cotidiano se esconde la verdadera plenitud. Detalles que iluminan tu vida con respaldo garantía el grupo Luminotecnia. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 101010. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Estudiar en el Instituto de Formación Profesional Colvin, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunícate al WhatsApp 0981-434-732. Habilitamos el WhatsApp, pero por aquí dice Víctor nos da bola, enviamos el audio y no responden, dice. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible. Isuzu también, mi camino, mis reglas. Agenda tu test drive, representa Automotor. Buscas lo auténtico del Chaco, te recomiendo Short TV, carne 100% con la mejor variedad de cortes, costillas, tapa cuadril, colita cuadril y mucho más. Short TV, carne 100% chaqueña. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. Arturo, llévale que lleva Federico Ríos en tu programa. Aquí entramos ya en el campo del arbitraje, punto de igual, aquí Arturo, llévale ya a Federico. Subite a una buller. ¿Al programa? ¿A qué programa? ¿Y si acá? ¿A qué programa? No, y me imagino que aquí. Si Federico está los domingos de 11 a 12 de la noche. ¿Verdad, Federico Río TV? Subite a una Buller, una motor robusta que atrae por su gran diseño y potencia, manejar la aventura y libertad sin límites, sentir el verdadero poder en dos ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión, representa Distribute Britain S.A. Aníbal dice, atacando, no hay diferencia entre Jan y Olveira, los dos son excelentes. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que puedes usarlos en el instante en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General día 640, teléfono 496-553. Y Mariscal López 671-767. Bemay Flores. Dice Carlos Torreani, Chingol es el apodo de Roberto Trigo. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente las mejores competencias del mundo con el respaldo garantía del grupo Toyo Tosi. En Bristol aprovecha el agosto, liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Erimar celebra su aniversario y quiere celebrarlo contigo durante todo agosto por tus compras de accesorios por valor de 500.000 guaraníes. Puedes ganar vales para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY. El año pasado Cerro perdió la 35 por los 3 puntos que le sacaron. Ya le perjudicaban a Cerro. Ahora están haciendo la misma cosa. A Olimpia, por ejemplo, no le van a sacar ese punto que se le regaló. Le digo al oyente, ¿perdió bien los puntos por el tema de la violencia de la hinchada o perdió mal?
En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. ¿Por qué te pones nervioso? Ya, no entiendo, perdió bien o perdió mal. El tribunal cobró correctamente. Claro, ¿estuvo bien la decisión o estuvo correctamente? ¿Estuvo bien o estuvo mal? Para el oyente. Claro. Perdón. Vuelve la Mega Running de Punto Farma este 22 de septiembre en la Costanera de Asunción. Inscríbete en tu Punto Farma más cercano, escanea el código QR que aparece en pantalla. Nosotros estamos listos y vos, Punto Farma, salud y belleza. ¿Qué, niño? Nos envía Juan Ortiz un mensaje, señor, para usted. Dice, Avión Colí era el tío de Baciano Rojas Benítez. Genaro Benítez, Sí. puntero izquierdo de Cerro. Vivió de Baciano años Rojas. en Colombia y volvió hace poco al país. Avión Colí, Porque es Baciano Rojas Benítez. puntero izquierdo de Cerro. Era el tío. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA de filiales en Lambareque, Peteita, Huaco, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. 1342. En Cantabria se promocionen adhesivos, descuentos del 30% de juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034 Asunción, Cantabria S.A. Pásate de a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Te felicito, Arturo. Demasiada paciencia le tenés a ese Pancho. O sea, si fuera yo el comandante ahí hace rato ya le sacaba ¿A quién te le va a sacar? ¿Por qué? Si cada uno como es. Después dicen que soy dictador. No te está defendiendo, ¿eh? Cada uno es como es, no te está defendiendo, cuidado. Está bien. Cada uno como es. ¿Por qué me le saca Pancho? Eso que dijo que tiene paciencia, me parece que ahí... ¿Quién? La virtud del oyente. No, por eso no te vaya a alimentar nada. Crece, se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Polios Amanecer de Granjero Campo 9. Hola, don Arturo, buenas tardes. Para mí los dos son buenos arqueros. Solo que Olvera de repente le saca una diferencia en el comportamiento personal dentro de la cancha. ¿Verdad? Jan es más, vamos a decir, por hablar pronto y mal, cirquero. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento de Alemi, acceso sur, casi perpetuo socorro, Ñembu. 1343. Mili Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Comandante, le cuesta Cafa Metica, Jan, hoy día es el mejor arquero del fútbol paraguayo. Fuerte abrazo. Ronald de la tribu. Es la opinión de Germán, claro, cada uno tiene Ronald, su opinión. Para nada, Ronald. Son opiniones y gustos futbolísticos. Explotó el 11º pozo de CNT, el cartón número 194.783 y ganó 150 millones de guaraníes. Ya controlaste tu cartón, vos podés ser el millonario ganador. En Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza de que cada ladrillo, teja, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Arturo, ¿a Francisco López le dice Pancho por ser soltero o por otra cosa se le dice? ¿A quién Pancho le dice qué? Y le pregunto al oyente, ¿cómo se le dice a los franciscos? Le pregunto. ¿Por qué te pones así? Y le Arturo Rubí. Está muy nervioso. No, ¿y Yo estoy cómo? contigo, Se le dice Paco, Pancho. El Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. WhatsApp 01824-75888. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Yerba Mate San José trae desde Paso Yubay la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfrute sus sabores tradicionales y compuestas con 2 años de estacionamiento. En variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Vos sos culpable. Porque desde ayer Pancho está agresivo con el oyente, porque le juntaste con Cafa y entonces no debaten más, no se pelean y tiene que... No descarga más. Desde los opinión de Álamos de Mendoza, que acopa su brindis por la amistad en esta tierra paraguaya, celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Cambiá nomás tu Carlos, lo que te dice Carlos. No. Saborea la calidez del hogar con nuestro nuevo cocido con leche listo para beber. La Pradera, deliciosa, novedosa y súper práctica para consumir en su presentación sachet. 1 litro, fresca por 60 días sin la necesidad frío. Disponible en todos los puntos del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ahí fue, vete, ahí me le he buscado tereímos, Pancho nunca, ya. Bebe un más, oye, crece. Más bebe un mía, Arturo, donde estira. Tengo ahí, bebe la mesa. Qué loco, donde ahí. Ese es loco, viejo.
Ahuyente Veina. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Mañana tenemos regalo del entrerriano a la audiencia. Láser y presenta su marca Thermolax de chapas termoacústicas, más conocidas como chapas tipo sándwich, perfecto para techos, paredes y fachadas. Son aislantes de sonido del frío y calor con núcleos de isopor o espuma de poliuretano en diversos colores. Contactos al WhatsApp 0986-470-689. Voy a contar un día lo que pasó. Cierto. Y no, después. Energy Gas llega hasta tu casa. Lindemás son seguras y tienen el peso exacto. Delivery al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. ¿Qué tenés, Víctor? Más audios. A la puta, profe. Vos no permitís que te interrumpa y te pasas interrumpiendo a tu interlocutor. ¿A quién le dice eso? Calmate, no es amigo. ¿A quién lo que le dice? Carlos. ¿De qué? ¿De qué? ¿A quién lo que interrumpe? ¿Por qué? ¿No interrumpe? ¿A quién lo que interrumpe, Carlos Quiche? ¿Otro? Ahora el país entiende por qué se le dice Pancho. Ahora se tomaron con Pancho, será. Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán en sabor único. Chorizos parrillero, pizza probaste y te gusta. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Teléfono 021-634-544. Breve repaso de la intermedia. Hoy juegan los líderes por la tarde. Primeramente Tembetaré, que es el actual segundo, ante Encarnación. Última parada me parece para Encarnación, a ver si continúa con vida o no. Encarnación, Tembetaré, hoy 14:30 en el sur del país. El Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El pack Fortuna etiqueta negra es de 1 litro, viene con un jugo de pomelo, frutica, crea siglo, mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. El SPS cuenta con más de 5 planes diseñados para vos y tu familia. Ofrecen cobertura en consultas, análisis, estudios, internaciones y mucho más. A elegir en Asunción, Gran Asunción o interior del país. Más información al 248-8000 SPS. Medicina prepaga. En Ciudad del Este, 3 de febrero será local ante Líder Recoleta, esto a las 17. Hoy todos los miércoles en Supermercados Stock y Banco Continental te ofrecen 20% de descuento con tus tarjetas de crédito en todos los locales y en todas las categorías. Compra también en stock.com.py. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. ¿Aún no sos asegurado? Ingresa a rumbo.com.py. Dice Ronald Nativo que Pancho es un capo, dice. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-104-287. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Electroban los mejores productos al contado y a crédito. Acércate a una de nuestras 31 sucursales. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Manolo, nosotros cerramos, Gustavito. Manolo, parte de la conferencia, dice. No, aparte, claro. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Ahora están jugando, ¿no? Decía, el año pasado, la temporada pasada, en la apertura, las rotaciones entre Iturbe, Aguayo y Cecilio hacían muy bueno a los extremos de Cerro, ¿no? Tenemos que volver con eso, pero no obstante estoy muy satisfecho con lo que está y con lo que están jugando. Creo que me hiciste algo más de Fariña. Fariña, bueno, a mí no me sorprende Fariña. Fariña es un jugador total. Es decir, ese menudito cuerpo que parece que tiene es un todoterreno. Para mí puede jugar perfectamente de segundo punta, que es donde más jugaba de enganche. Es un medio centro con un recorrido de ida y vuelta, como yo digo, voz to voz, de ida y vuelta impresionante. Puede jugar en banda, tiene dinamismo, tiene velocidad y tiene calidad, ¿no? Es decir, para mí es un jugador de un futuro increíble. La circunstancia de cuándo pueda jugar depende también de cómo esté el equipo. Hola. Seguro estuvo enterado de lo que transcurrió en la noticia de hoy, en la tarde de hoy, el interés de equipos europeos por León. ¿Eso usted habla con el futbolista como para que la cabeza no le vuele un poco, teniendo en cuenta que lleva un par de partidos en primera división, que es un chico de 17 años? ¿Cómo lo trabaja en ese sentido? Porque seguramente ofertas le van a llegar por las condiciones que tiene, y si ya pudo hablar con él en estas últimas horas. Bueno, a León lo digo a todo el mundo en el club, pero es muy difícil fuera del club, lo que yo no controlo, que hay que dejarlo tranquilo. Es un chico en ebullición, un chico en crecimiento, es un
un valor de futuro que se puede estancar si no está bien guiado, ¿no? Y yo brindaría a León, si fuera su padre, puede que sea su padre deportivo, pero después se va a su casa o se va a donde se tenga que ir, que no le calienten la cabeza y que lo dejen en paz. Lo que tenga que venir va a venir por su calidad y por lo que muestre, no por lo que se hable de él. A las personas que están cercanos a él, lo único que pediría es que lo dejaran en paz, porque meterle presión, meterle cosas en la cabeza, lo único que le hace es distraerlo de lo que realmente es. Y es un jugador que está formándose, es un jugador que por circunstancias de las lesiones y por circunstancias de los jugadores que se fueron, yo aposté que por él, antes que viniese un jugador que nos superara a lo que teníamos. Y como creo en él, voy a seguir trabajando para que progrese, ¿no? Pero meterle idea en la cabeza, que venga equipos europeos por él me parece estupendo, pero que sean los equipos europeos los que hablen con Cerro y al jugador que lo deje el resto tranquilo, que su agente haga el trabajo que tenga que hacer, pero que lo dejen tranquilo y que solo piense en fútbol, porque si no, tengo larga experiencia de que, no aquí, en Paraguay, en cualquier sitio, los chicos se confunden y se pierden. Víctor Villalba, Radio Monumental. Le quiero preguntar por el trabajo de los volantes centrales el día de hoy, por las características que tienen hoy Piris Damota, Viera, y después cuando hace el cambio, entra Morel por Piris Damota, ¿qué notó de diferente a partir de ese momento? ¿Qué cambió en la estructura de esa mitad de cancha a su criterio? Bueno, seguimos generando ocasiones. Piris es un jugador más de transición con balón, Morel es más un jugador de un perfil más referente por delante de la defensa, ¿no? Pero los dos le dan mucho juego al equipo, estando juntos, jugando por separado, y bueno, a Piris hay que cuidarlo porque ya digo que viene de una lesión y no queremos perderlo, no estamos para perderlo, ¿no? Es decir, que fue un cambio natural y no hay dos jugadores iguales, por supuesto que son diferentes, pero los dos tienen, como cualquier otro, sus cosas positivas para el equipo. Tengo mi derecho a opinar, pero quiero ser respetuoso, y si decidieron que fue penalti, tenemos que creer porque fue penalti. Pero evidentemente, con los muchos partidos que tengo, te puedo garantizar, eso no es penalti. Y me lo puede decir el mismísimo presidente de árbitros de la FIFA. Eso no es penalti. En cambio hay otras jugadas que sí son muy claras y también se equivocan, ¿no? Es decir, pero que eso es humano. En todas las jornadas hay jugadas muy raras, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos ha tocado a nosotros y es un error humano y hay que aceptarlo. Él dirá que sí, que ve penalti claramente, o que le han inducido a que pite penalti porque lo han visto claro. Es su trabajo y hay que respetarlo, pero para mí, que es mi trabajo, no ha sido penalti. Discrepamos, nada más. ¿Se sienten perjudicados por esa acción? Me siento honrado con el esfuerzo de mis jugadores, con el trabajo de mi equipo y con el juego de mi equipo. Lo que no puedo controlar no está en mis manos trabajarlo. Yo trabajo pero para mí, que es mi trabajo, no ha sido penalti. Discrepamos, nada más. ¿Se sienten perjudicados por esa acción? Me siento honrado con el esfuerzo de mis jugadores, con el trabajo de mi equipo y con el juego de mi equipo. Lo que no puedo controlar no está en mis manos trabajarlo. Yo trabajo para que los 3-4 equipos más importantes de Paraguay les perjudica mucho jugar en algunas canchas que no tenía que estar permitido, no solamente hacerlo. Y eso iguala más el nivel de todos los equipos, ¿no? Yo creo que ahí la federación quizás debería de tomar parte, ¿no? No es igual jugar al fútbol en una buena cancha que jugar al fútbol como si fuese un partido de tenis, ¿no? Y simplemente por mejora de la calidad de la liga, ¿no? Yo creo que está muy discutido, hay muy buenos equipos, no solo los 3-4 grandes, sino que hay equipos que están dando un nivel muy bueno y va a ser un campeonato, creo que muy reñido. Fútbol a lo grande. Centro da Costa, le pegó el tiro. Gol, 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 gol. Cerro Porteño, bombazo. Gran maniobra para pegarle el brasileño. La asistencia de Rodríguez, convencido que podía la Costa. Al poste derecho del Kini Rojas. Inaugura el Cerro, lo hizo
Roja, ¿cómo le vio? De zurda, remate fuerte del brasileño. 1-0 la Ulla. Gana Cerro. Un toque menos, diría cualquiera, en el fútbol paraguayo. La pelota metida en el área por Rodríguez desde el costado izquierdo. Estaba de espalda al arco. Para con la pierna derecha. Pero no hace otro toque, sino que gira automáticamente. Y ya le pega el balón sorprendiendo al defensa. Y la estirada tardía de Rojas, que en verdad nada tenía que hacer. Sorprendió el giro. Este jugador que trajo Cerro para que le haga goles. La Costa pone Cerro Porteño 1, Nacional 0. Momento del gol. 23 minutos, primera etapa. Carrillo, golpe de cabeza. Gol, 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 gol. Cerro Porteño, Diego Churín de cabeza, la asistencia de Carrizo, volcado a la izquierda y de cabeza Churín, derrotando al arquero Kili Rojas, poniendo el segundo de Cerro, asegurando la victoria parcial en la Ulla. Diego Churín lo hizo. Cerro gana 2-0 por este resultado. Cerro Porteño momentáneamente puntero del campeonato. Se llevó Carrizo de zurda, el golpe de cabeza de Churín quedó clavado en el fondo nacional. Aparece Churín, Cerro gana 2-0. Hace 10 minutos cambiaron de posición Rodríguez con Carrizo. Era lo que correspondía. Se fue el capitán de Cerro por el costado izquierdo. Amague, que iba a meter diagonal. Estira la pelota y en ese centro de su característica suave de emboquillada, cortito con pierna izquierda al segundo palo. Churín no necesita elevarse. No hay marca. El arquero Roja estaba en el primer palo como pedía la jugada. Coloca en el segundo. Buen cabezazo. Cerro 2, Nacional 0. Momento del gol. 43 minutos, primera etapa. Fútbol a lo grande. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, donde se genera la información. Somos